¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con Fear & Hunger parte número 23. Bueno, en la parte anterior habíamos quedado en que, pues bueno, desbloqueamos el final ese de Cajara. Y bueno, a ver, sé que en realidad me gustaría justamente hablar un poco respecto al final ese de Cajara, pero justamente creo que hay otro tema más importante del cual yo debería tratar. Y bueno, capaz esta intro se hace un poco más larga de lo normal. Mis intros aproximadamente duran unos 2 minutos, pero creo que esta capaz se extiende por 2 más. Bueno, primero que nada, quiero pedirles perdón de todo corazón. Sé que estuve muchos domingos y miércoles ausentes. Tengo una buena razón y es que justamente yo empecé a estudiar una carrera hace poco, creo que a principios de marzo básicamente, allá por el 8, por ahí o por el 16. Bueno, la cuestión es que comencé a estudiar una carrera y ¿qué pasa? Me estaba adaptando al tema de los horarios. Yo llevo 2 semanas y bueno, justamente ahora este video se va a estar subiendo, ustedes lo van a estar viendo justamente el día 27 de marzo, miércoles. Justamente esta semana yo estoy de vacaciones porque es semana de turismo, justamente yo no tengo clases. Voy a arrancar mis clases en el instituto por mi carrera, ahora recién las voy a retomar el lunes que viene, justamente esta semana. Y pues bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Pedirles perdón, o sea, ustedes no saben la preocupación, el nerviosismo que yo tenía de que, bueno, básicamente no tenía tiempo para justamente ponerme a grabar muchos videos, estaba viendo cómo organizarme con los horarios, me estaba adaptando justamente y bueno, justamente fueron esos y muchos otros factores los que, bueno, llegaron pues a la resolución de que yo pasé tantos días ausentes. Pero bueno, no se preocupen, yo a ustedes no los voy a dejar descuidados, lamento mucho que desaparecí por tantos días, pero ya estoy de regreso. Lo que sí les puedo asegurar es que bueno, ya se imaginarán que muy probablemente el tema de los videos en el canal capaz va a cambiar un poco la rutina. Pienso hablar esto más allá por el final del video, pero capaz hay algunos cambios. Pero por ahora acá en la intro solo quería decir eso, quería aprovechar para bueno, pedirles perdón, disculparme y bueno, sepan que yo no me fui, aún estoy acá, aún pienso seguir subiendo videos porque a pesar de que tristemente yo aún no puedo vivir de esto, de lo que básicamente es jugar videojuegos y bueno, subir videos a YouTube de ellos y ganar con eso, vivir de eso básicamente. No me estoy quejando, solamente lo estoy diciendo. Es algo que a mí personalmente pues me gusta mucho, es un hobby que yo lo hago y como que me tranquiliza mucho y me entretiene mucho, la verdad. Bueno, el resto capaz lo digo más al final del video, pero por ahora lo más primordial que yo quería decir en esta primera parte era eso. Pedirles de todo corazón perdón, sé que estuve mucho tiempo ausente, no avisé nada, pero bueno, ya regresé, ya estoy acá. Pues bueno, desbloqueamos el final ese de Cajara en la última parte de Fear & Hunger. Vimos que a pesar de todo se podría considerar que era un final feliz, a pesar de que probablemente Cajara haya quedado con trastornos postraumáticos, traumas, y que muy probablemente estoy 100% segura que habrá adquirido nictofobia, que es fobia a la oscuridad. Yo considero que fue un final feliz comparado por ejemplo al final A o al final B, ya que justamente Cajara pues digamos que se volvió millonario, ya que pues lograba vender la corona del rey, lograba comprar la libertad de su pareja de Celeste y ambos iban a vivir juntos en una mansión extravagante, donde supongo que bueno, pasaron el resto de sus días juntos y esperaron ahí felizmente a su futura pues hija o hijo. ¿Qué vamos a hacer en la parte de hoy? Pues bueno, en esta parte vamos a desbloquear 2 finales, el final C1 y el final C2. Justamente, ¿qué pasa? Les tengo que dar, la advertencia de que me tomé spoilers, pero básicamente fue como yo hago siempre. O sea, me tomo spoilers respecto, que a los pasos que tengo que seguir para llegar al final. No me tomé spoilers de lo que pasa o sea, a qué jefes nos vamos a enfrentar o el final en sí. Aunque tengo que admitir que uno de los jefes yo ya sé cuál es porque ya no lo encontramos anteriormente y ya van a entender a qué me refiero. Muy probablemente también aclaro, esta parte de... Justamente creo que estos 2 finales, el final C1 y el final C2, van a ser los únicos 2 finales de Fear & Hunger que yo voy a tener que dividirlos en 2 partes. Porque tengo el presentimiento de que me va a quedar larguísimo, así que capaz lo divido en 2 partes máximo. Pero bueno, eso ya lo veremos ahora. Así que muy bien, sin nada más que decir, vamos a continuar, no vamos a comenzar un nuevo juego porque tenemos que cambiar de personaje, no olvidemos eso. Así que pues, vamos a cambiar de personaje justamente y a comenzar una nueva partida hacia desbloquear estos 2 finales. Así que pues, sin nada más que decir, vamos. Muy bien, primero que nada me di cuenta que efectivamente esta parte al menos tengo que pensarla desde acá, desde el menú de título, ya que recordemos que, pues bueno, se podría decir que la parte anterior, o sea el último video de Fear & Hunger, fue una especie de despedida justamente hacia el personaje de Cajara, porque yo creo que yo había mencionado que pues bueno, en sí es cierto que ya desbloqueamos 2 de los finales normales y el final ese de Cajara pues con Cajara. Creo que ya es momento de que pues bueno, le demos un poco de más chance de jugabilidad
a los otros tres personajes principales, que, si no me equivoco, creo que en la parte anterior, al final de la parte anterior, yo mencioné a qué personaje yo iba a elegir ahora. Así que pues bueno, desde acá vamos a ver más o menos cómo es su historia y eso, los diálogos. Así que pues muy bien, vamos a darle a nuevo juego. Muy bien, estamos acá, menú de selección de personaje y pues bueno, tenemos acá al mercenario, tenemos a Cajara. Pues bien, Cajara, yo contigo inicié en Firanhanger, pero evidentemente no voy a, digamos que, finalizar todo Firanhanger contigo. Y bueno, es hora de que demos, digamos que, oportunidad, que demos, digamos que, justamente eso, chance a los demás personajes. Y pues bueno, los finales C1 y C2 los vamos a obtener en compañía de el caballero. Justamente Dars. Dice así: un caballero con una senda pura y justa de guerrero. Ha sido entrenada para el combate desde niña, lo que le permite destacar en el combate cuerpo a cuerpo con diferentes tipos de armas. Y pues bueno, capaz se preguntan por qué específicamente elegí a Dars para desbloquear los finales C1 y C2. Y pues bueno, la verdad es que, bueno, dado el hecho de que se podría decir que estoy un poco más experimentada en Firanhanger que antes de, bueno, básicamente de cómo comencé, pienso que justamente, a diferencia de cómo yo hacía con el personaje de Cajara, pienso que ahora justamente como Dars, tengo entendido, o sea, eso sí estuve leyendo. Y bueno, creo que en parte lo comprobé también cuando desbloqueamos el final B. Dars es un personaje justamente, digamos que es más de tanquear, o sea que si querés tema de, digamos que peleas y combates, creo que es más recomendable elegir a Dars. Y pues bueno, como justamente para estos somos finales, yo deseo, digamos que combatir y pelear más, pienso elegir a Dars. Que pues bueno, creo que yo lo había comentado ya en partes anteriores, pero justamente yo comencé en Firanhanger con Cajara, digamos que por pura coincidencia, porque digamos que fue el primero que me saltó acá. Y pues bueno, elegí comenzar con él. Y creo que fue, no sé si lo mejor que me podría haber pasado, porque justamente Cajara es el personaje que se especializa en tema de escape. O sea, si vos querés evitar todo, o sea, ya sea combates o enfrentamientos, tenés que elegir a Cajara, porque se especializa en tema de huida. Sin embargo, en cambio, si querés tema de combates y peleas, es muy recomendable elegir a Dars porque tanquea demasiado, es bastante fuerte. Y pues bueno, creo que para esta parte, uno de los motivos por los cuales pues pienso elegir a Dars es por eso, por el tema de que ella pelea. Es digamos que más defensiva, más combatiente, más de lucha. Y pues bueno, también otro de los motivos por los cuales elegí a Dars para desbloquear los finales C1 y C2 es porque justamente, bueno, también lo voy a decir de paso, el primer paso que tenemos que hacer para desbloquear estos ambos finales es que otra novedad que vamos a tener en esta partida, en estas partidas, en este par de partidas, es que justamente tenemos que llegar a tiempo para rescatar a Legar. O sea que Legar tiene que estar vivo. O sea, yo voy a tener que hacer con que Dars llegue a la celda de Legard antes de que pasen 30 minutos desde que comienza el juego, para que así Legard esté vivo y lo podamos rescatar. Por fin, o sea, el pobre de Legard, creo que justamente con los finales A y B y con el final S de Cajara, pues justamente Legard tenía que, bueno, no tenía que estar muerto, sino que pues simplemente yo me tardaba demasiado en llegar hasta él y siempre lo encontrábamos muerto ya era demasiado tarde para rescatarlo. Bueno, aunque en el final S de Cajara sí creo que era una condición que Legard estuviera muerto, pero bueno, dejando eso de lado, justamente dije, a ver, que yo sepa de estos cuatro personajes que tenemos acá en el menú de selección, creo que digamos que el principal, o al menos por lo que yo entendí, de justamente el tema del lore, creo que el principal y el único motivo por el cual Dars decidió aventurarse a las mazmorras del miedo y el hambre es justamente para que ella pudiera rescatar a su capitán, justamente a Legar, el capitán de los Caballeros del Sol de Medianoche, y dije, pues bueno, a ver, si tenemos que tener a Legar vivo para ambos finales, dije, ¿por qué justamente no juego justamente los finales C1 y C2 con Dars? Y ahí aprovecho que Dars, pues, digamos que ella pueda cumplir, digamos que su objetivo y rescatar a su capitán. Dije, creo que sería ideal, básicamente. No sé, creo que sería más conveniente justamente tener a Legar vivo en compañía de Dars que en compañía de Rangval, por ejemplo, que lo quiere matar de una o quiere acabar con él. Y pues bueno, aprovechando que justamente Dars quiere rescatar a su capitán, es básicamente creo que el único motivo por el cual ella se aventura en las mazmorras del miedo y el hambre. Dije, pues bueno, ¿por qué no? Tomamos a Dars, que ella se aventure en las mazmorras del miedo y el hambre, luego rescatar a su capitán y con ello ya desbloqueamos los finales C1 y C2. Así que bueno, creo que no tengo nada más que comentar acá, sino que solamente, pues bueno, elegir a Dars. Pues bueno, el tema de su nombre no lo pienso cambiar, vamos a conservarlo así como está, Dars. Ok.
Muy bien, estamos acá. El modo de selección de juego. A ver, tengo entendido que para mi alivio, para que yo tenga un poco de paz, tengo entendido que para desbloquear los finales C1 y C2, no es necesario que escojamos el modo difícil. Creo que podemos desbloquear justamente ambos finales jugando justamente en el modo normal, en el modo miedo y hambre. Lo cual básicamente creo que es lo que voy a hacer, ya que bueno, justamente el modo difícil, bueno, pues me voy a tener que volver a enfrentar a él más adelante cuando vayamos a desbloquear pues el final ese de Darks. Pero creo que por ahora me puedo salvar de él, así que lo voy a evitar al máximo posible. Después está Terror y Hambruna, que la verdad no sabría si probarlo. A ver, pienso que no sería una mala idea. Porque a ver, veamos qué dice. Terror y Hambruna. Las mazmorras no muestran piedad, la oscuridad es real, el hambre es constante, los enemigos son difíciles, enemigos adicionales y situaciones que te desafiarán aún más. A ver, ¿podría elegir este modo, la verdad? Tengo que admitir que tengo un poco de ganas. Ya que, a ver, justamente, lo comenté hace un rato, elegí a Darks porque para esta parte, o sea, para estos, digamos que ambos finales, tengo ganas de pelear, tengo ganas de luchar. Justamente con el personaje de Darks. Así que capaz me atrevo y elijo Terror y Hambruna. Obviamente, no voy a elegir el modo difícil porque, bueno, creo que lo que más dificulta, pues, justamente en el modo difícil, es que no se puede guardar la partida y sería una tortura total. Pero, a ver, tengo entendido que en Terror y Hambruna no nos ponen esa condición. A ver, así que capaz me atrevo y elijo jugar en el modo Terror y Hambruna para desbloquear en compañía de Darks los finales, pues, C1 y C2. Creo que lo voy a hacer, a ver qué tal me va. Posiblemente me arrepienta, posiblemente sí, pero vamos a probar qué tal está. ¿Jugar intro? ¿Sí? ¿No? Pues sí, a ver, vamos a hacerlo, ya que bueno, creo que la intro de Darks nunca la vimos. Y tengo entendido que justamente también, al igual que en la de Cajara, en la intro de Darks, según las opciones que tomemos o que elijamos, pues, Darks puede obtener o no distintas habilidades que pueden ser muy útiles. Así que pues, hagámoslo. Ahí la tenemos a ella, la tenemos a Darks, y dice así. Naciste con el alma de la dominación, lo que hace que las personas a tu alrededor se sometan a tu voluntad. Eres una líder natural, pero a menudo puedes terminar cegada ante la autocrítica. Si el signo de tu nacimiento no fue suficiente para asegurarte un futuro de grandeza, también naciste en el seno de una rica familia noble. A una edad temprana, ¿tuviste miedo a entrenarte para convertirte en un caballero? Sagrado del reino de Rondon. El entrenamiento para convertirse en escudero fue una escuela implacable que no hacía distinciones, sin importar si provenías de origen noble o no. Todos por igual, básicamente. Se llevó a cabo un combate de práctica entre tú y un escudero experimentado en los terrenos de entrenamiento centrales. Muy bien, acá tenemos la primera lección. Se dice que un luchador muestra sus verdaderos colores en su primer pelea. Esto también se aplicó a ti. Cuando viste la espada venir hacia ti, tú... Y pues bueno, tenemos dos opciones. La primera dice, te apartaste rápidamente y lo esquivaste o levantaste tu escudo en defensa. Muy bien, tengo entendido que acá tenemos que elegir primeramente esta opción, en caso de que ustedes quieran que Darks obtenga una habilidad, que es básicamente esta. Te apartaste rápidamente y lo esquivaste. Si no me equivoco, creo que Darks acá obtiene la habilidad llamada Fast Stance. Creo que así que se pronunciaba Fast Stance o algo así. La cual tengo entendido que le concede a Darks un turno extra en combate, que bueno, es básicamente como si... Bueno, que sería como si básicamente a Rangval le equipáramos pues el alma del ángel blanco, el cual pues ya lo otorga justamente a Rangval un turno extra en combate. Y pues bueno, creo que justamente a Darks, como os dije anteriormente que bueno, quiero justamente hacer con que ella luche y pues batalle y eso, creo que sería conveniente que ella tenga pues justamente un turno extra en combates. Así que bueno, elegimos esta primera opción. Te apartaste rápidamente y lo esquivaste. Acá está, miren, está en español. Aprendiste la postura rápida. Con el tiempo, demostraste ser una luchadora talentosa y un activo valioso para el reino. Sin embargo, el reino de Rondon afirmaba seguir la voluntad de los dioses en su búsqueda de más poder, pero todas las recompensas parecían caer en las manos de la élite y los nobles que se sentaban cómodamente detrás de los muros del castillo. Despiadadamente, el reino expandía su dominio. Reducía las débiles ciudadelas a cenizas y charcos de sangre. Esclavizaban a las mujeres pobres, mientras que a cada hombre se le quitaba la vida.
Solo dejaban con vida a un niño o dos, para que su leyenda pudiera perdurar. Muy bien, acá tenemos la segunda opción a elegir. Tu devoción se vio sacudida. Estabas preparada para retirarte del ejército, pero tu familia insistió y se negó. Exigieron que permanecieras como caballero sagrado o de lo contrario traerías una gran vergüenza a su noble linaje. Y pues bueno, la primera opción dice, romper los lazos con tu familia, huir. O la segunda dice sí, escuchar a tu familia y quedarse como caballero sagrado. Muy bien, y acá, por lo que tengo entendido, tenemos que elegir esta primera opción. Bueno, en caso de que ustedes quieran quedarse, pues aprenda otra habilidad. Porque a ver, tengo entendido que si tomamos esta primera opción, Dars va a tener habilitado, o sea, no la va a aprender, pero va a tener habilitado justamente la habilidad de Dash. Que creo que justamente es, si no me equivoco, creo que es velocidad para huir de los combates, o correr o algo así, si no me equivoco. Creo que es algo relacionado con eso. Y pues bueno, a ver, en realidad creo que sería conveniente pues que Dars la aprenda también, así que elegimos pues la primera opción. Aunque suene, bueno, a ver, iba a decir que sonaba cruel, pero creo que en realidad no suena bastante cruel por el hecho de que, bueno, justamente la familia de Dars sabían que pues justamente esos caballeros donde supuestamente Dars estaba, o sea, como que Dars estaba en ese equipo de caballeros sagrados, estaban haciendo las cosas mal, estaban como que haciendo como que muchos, digamos que estragos, lastimando y matando muchas personas. Y sin embargo, pues al parecer a la familia de Dars, lo único que le importaba era el hecho de que ella siguiera pues siendo como que justamente un caballero sagrado, para que así justamente no le diera vergüenza pues a su noble linaje, o sea, no les importaba pues los sentimientos o pues los pensamientos de su, justamente de su hija, me imagino. Así que pues sí, capaz la primera opción suena como que un poco, digamos que mala o negativa, pero creo que en realidad no lo es tanto, así que pues elegimos la primera opción. Como pueden ver, justamente Darcy no aprendió la habilidad de pues de Dash, pero tengo entendido que ahora tiene habilitada para aprenderla, creo que ya en la cuarta opción de diálogo que tenemos acá, o sea, la opción de cambiar pues la historia de Darcy. En este punto, los lazos familiares pesaban menos que los extraños que encontrabas en las sucias calles de Rondon. Cortaste por completo los lazos con tu familia sin dudarlo. Justo cuando estabas a punto de huir del ejército, las cosas dieron un giro inesperado para ti. Conociste a un capitán de un pequeño ejército de mercenarios que parecía compartir el mismo resentimiento hacia el reino de Rondon que tú. La gente común comenzaba a reunirse alrededor del carismático líder Legard, quien compartía orígenes humildes similares a los agricultores y aldeanos por igual. Definitivamente había algo extraordinario en su porte. Legard percibió tu potencial y, con palabras cálidas, casi te sedujo para unirte a su banda de mercenarios. Gracias a tu disciplina rigurosa, obtuviste un alto cargo en su ejército, en los Caballeros del Sol de Medianoche. Tu ejército crecía rápidamente tanto en tamaño como en influencia en las regiones occidentales. El reino de Rondon utilizó tus servicios en un principio para su propio beneficio, pero pronto te vieron como una posible amenaza para su régimen actual. Algo cambió también en Legard. Se volvió más reservado y se dedicó al estudio de textos antiguos y lo oculto. Se obsesionó con ciertas reliquias y artefactos que te provocaban sensaciones inquietantes y terribles pesadillas. Las cosas solo se encaminaron hacia la locura aún más cuando Legard decidió saquear la capital del norte, Oldegard, que tengo entendido que es justamente donde vivía pues Legard y pues su familia y el resto de su pueblo, de su gente. Sin previo aviso ni negociaciones, Legard mató a todos aquellos que se interponían en su camino hacia esta misteriosa y antigua reliquia. O sea que básicamente Legard se estaba convirtiendo pues bueno, básicamente en algo pues prácticamente similar a lo que hacían los caballeros sagrados del reino de Rondon. Fue este pequeño incidente exagerado lo que sirvió de excusa al reino de Rondon para volver al pueblo en contra de Legard y justificar su encarcelamiento. Ah, o sea que fue esto lo que el reino de Rondon aprovechó, porque claro, no le caían, o sea, al reino de Rondon no les caía pues para nada bien ni Legard ni el resto de sus mercenarios, ni Dars ni nada. Y claro, aprovecharon el hecho de que, bueno, de que Legard así de la nada se armó un genocidio, o sea que básicamente todo el mundo lo apoyaba y de la nada pues se armó un tremendo genocidio en un pueblo. Y pues bueno, justamente el reino de Rondon pues vio esa oportunidad para justamente encarcelar a Legard. Y es que a ver, por mucho que Legard sea un líder simpático, pues a la gente como que le dejó de simpatizar el hecho de que, bueno, literalmente cometer un genocidio a todo un pueblo, sin, digamos que motivo o razón aparente además de robar un objeto, un artefacto antiguo.
Mientras las tropas del ejército de Rondon se acercaban a tu ejército claramente más pequeño, debías decidir qué posición tomar en el próximo encuentro. Y podemos elegir tomar la retaguardia y encargarte de la defensa o liderar el asalto que se avecina. Muy bien, básicamente acá tengo entendido que acá creo que es justamente a criterio de cada jugador, pero puedes tomar cualquiera una de las dos opciones. O sea, no es que una opción esté mal o peor que la otra, o que una sea mala y la otra buena. Porque básicamente tengo entendido que si tomamos la primera opción que dice tomar la retaguardia y encargarte de la defensa, tengo entendido que a Dars pues se le va como que proporcionar, ahora animal empecemos con ella a jugar, ella va a tener una mejor armadura y va a tener protectores de piernas, los cuales pues van justamente a evitar de que de que si un enemigo pues ataca las piernas de Dars, que ella pueda justamente perder pues una de sus piernas y también va a tener una mejor defensa. Sin embargo, si tomamos esta, liderar el asalto que se avecina, tengo entendido que acá Dars va a tener en cambio protectores de brazos que justamente van a evitar que Dars pues pueda perder justamente alguno de sus brazos, y va a tener también un arma mejor, que tengo entendido que esta arma, si no me equivoco, que se le proporciona a Dars ahora si elegimos esta opción, es un arma buena, pero tengo entendido que es un arma buena hasta más o menos la mitad del juego por ahí. Después creo que ya conviene conseguirle otro tipo de arma diferente a Dars. Y pues bueno, como queda a criterio pues de cada jugador elegir pues si la primera opción o la segunda, yo la verdad como dije que, creo que llevo ratos diciéndole de que básicamente en esta partida para desbloquear los finales C1 y C2 quiero pelear, o sea quiero hacer con que Dars tenga combates. Creo que voy a elegir esta segunda opción para que así Dars obtenga pues los protectores de brazos y pues una buena arma. Les repito que pues justamente digamos que acá en esta tercera opción respecto a la historia de Dars queda a criterio de cada uno, o sea creo que ni una opción es mejor que la otra ni peor que la otra, simplemente yo quiero elegir esta, así que pues tomamos esta. Y esta es el arma justamente, recibes una lanza de hierro. Acá miren, también recibes una coraza de hierro y unos protectores de brazos. Evidentemente pues si ustedes eligen la otra opción, la primera opción, van a obtener pues un equipamiento diferente para Dars, que de todas formas igualmente pienso que será bueno también. Los caballeros del sol de medianoche perdieron la batalla. Muchos de tus camaradas fueron abatidos, pero lograste escapar del campo de batalla. Legar fue capturado y probablemente sería utilizado como propaganda. Sabías que no tenías mucho tiempo antes de que le sentenciaran a muerte, así que tenías que actuar rápido. Aunque pareciera una misión suicida, decidiste rescatar a Legar de la prisión en la que estaba detenido. Antes de partir en tu viaje desesperado, decidiste abastecerte de equipo y objetos. Claro, o sea, y por eso justamente de los caballeros del sol de medianoche, por eso fue únicamente Dars a rescatar a Legar, por eso ella fue sola. Porque claro, el resto de caballeros del sol de medianoche fueron abatidos por los, caballeros sagrados del reino de Rondon. Claro, tiene sentido ahora, si no me imagino que capaz justamente Dars iba a ir acompañada. Y pues acá tenemos tres opciones. La primera dice abastecerse de equipamiento, la segunda dice abastecerse de comida, y la tercera dice correr directamente tras él. Muy bien, tengo entendido que ahora sí, justamente ya que Dars, dada la segunda opción que elegimos acá, justamente en las opciones de su historia, como justamente elegimos la opción que habilita que Dars pueda aprender justamente Dash, tengo entendido que si elegimos ahora esta tercera opción, correr directamente tras él, ahora sí Dars podría justamente aprender la habilidad de Dash. Si no me equivoco creo que sí, o sea Dars la puede aprender si justamente la habilitan anteriormente en la segunda opción que podemos cambiar en la historia de Dars. Así que pues elegimos esta, correr directamente tras él. Acá está que justamente Dash, pues traducido al español es correr, aprendes a correr. ¿Guardar la información de tu personaje antes de comenzar? ¿Sí? ¿No? Pues sí, obviamente. A ver, ¿dónde podría guardar? Capaz me conviene guardar por... capaz acá en el archivo 10. Y pues bueno, aprovechando que tenemos la oportunidad de guardar acá Animal comenzar, les aviso que ahora Animal empiece, capaz solo muestro como que una pequeña interfaz ahí del menú con Dars. Y ya inmediatamente corto y voy a tratar de llegar a Legar antes de que se completen los 30 minutos. Porque recordemos, si nos tardamos justamente más de 30 minutos, desde que comenzamos, digamos que llegando en las puertas de las mazmorras del miedo y el hambre, en llegar justamente hasta las catacumbas de nivel 7, que es justamente ahí donde se encuentra retenido Legar, pues justamente si nos tardamos más de 30 minutos, él estará muerto. Y para estos dos finales tengo entendido que es
justamente clave que él esté vivo. Así que bueno, tengo que ir, bueno, básicamente hacer con que Dars vaya corriendo hasta donde está Legard y que lo encuentre vivo. Así que bueno, pues por las dudas si viene un corte acá, básicamente corto en cuanto pues bueno, esté justamente en las catacumbas de nivel 7, cerca de Legard o entrando allí justamente en las catacumbas de nivel 7, vuelvo. Así que por las dudas ya lo saben que puedo ya volver. Las mazmorras de miedo y hambre se encuentran frente a ti. Muy bien. A ver, tengo entendido que justamente acá en el menú el tiempo no pasa. O sea, me refiero al tiempo justamente que tenemos desde que comenzamos a jugar hasta llegar a la celda donde se encuentra Legard. Así que pues primero que nada vamos a ver justamente el personaje de Dars, medio rápido. Muy bien, tenemos acá a Dars. Phasmophobia, bastante bonita la verdad. Vamos a ver que tiene equipamientos. Bueno, de armas justamente ya vimos que nos dieron la lanza de hierro. Una lanza militar estándar. Requiere 2 manos para usar. En escudo no tiene nada. Bueno, tengo entendido que Dars justamente, al menos, mientras tenga equipada la lanza de hierro, no podrá utilizar ningún escudo, ya que bueno, la lanza de hierro requiere justamente 2 manos para ser usada. Cabeza no tiene nada. En su cuerpo tiene la coraza de hierro. Una coraza de hierro chapado que ofrece una defensa moderada, sin hombreras, ofrece una buena movilidad. Y en accesorio tiene protectores de brazos. Un par de protectores de brazos para evitar lesiones graves. Recordemos que justamente en tema de equipamiento de Dars, yo tuve justamente este equipamiento para ella, porque tomé, si no me equivoco, creo que fue la segunda opción. Evidentemente, si ustedes eligen tomar, justamente deciden tomar la primera opción que está perfectamente bien. Creo que yo tomé la segunda opción, no, si no me equivoco. Si ustedes justamente deciden tomar la primera opción, su personaje de Dars obviamente va a obtener un equipamiento diferente a este. Pero bueno. Veamos, tema de habilidades que tenés, Dars. Bueno, tiene correr. No sé por qué me aparece 2 veces correr siempre, es raro, pero bueno. Correr. Claro, vieron. No me acordaba de esto, pero es cierto, miren. Este correr dice así. No hay vergüenza en unir las batallas para vivir otro día. Este correr tengo entendido que es un correr, digamos que más tranquilo, por así decirlo. Vamos a decirlo así. Y después está este correr, que su descripción es distinta. Miren, dice así. Tu velocidad de movimiento aumenta considerablemente. Corre, y bueno, ahí está cortado, no puedo leerlo lamentablemente. Puede resultar ser una habilidad realmente valiosa, claro. Y esta habilidad de correr, esta es una habilidad de correr, digamos que es más. Digamos que capaz es más efectiva que esta primera. Interesante. Después tenemos ataque rápido. Con movimientos rápidos ganas un turno adicional, que justamente creo que es. Que justamente le otorga a Dars un turno extra en combate, lo cual creo que va a ser muy clave, la verdad. Y por último tenemos hablar, que me imagino que es la habilidad, digamos que estándar, que sí o sí los 4 personajes la van a obtener. Hablar a veces puede sacarte de situaciones incómodas. ¿Será que Dars puede hablar con sí misma? Hablar contigo mismo con las voces internas no salvará tu cordura. Pues no, la verdad. Muy bien, ahora sí creo que voy a hacer un corte. Vimos más o menos el tema de la interfaz del menú de Dars. Y pues bueno, tengo, creo que si no me equivoco, entre 15 a 30 minutos para llegar hasta la celda de Legard, que recordemos que Legard se encuentra en las catacumbas de nivel 7 en una celda. Y él tiene que estar vivo sí o sí. Así que bueno, Dars, lo lamento, pero vas a meterle pata. Y pues bueno, para ustedes justamente voy a hacer un corte. Capaz vuelvo y coloco como que algo de un speedrun, pero ya cuando Dars esté descendiendo en las catacumbas de nivel 7. Hasta allí pues cortaré y cuando estemos allí vuelvo. Justamente para rescatar a Legard. Así que pues ya vuelvo. Bueno, volví. Estoy acá nuevamente. Y pues bien, se pudo. Legard está vivo. A ver, creo que está vivo. Creo que el hecho de que no esté, digamos que la celda llena de sangre y que justamente sería un indicio de que su garganta está cortada, es una buena señal que nos indicaría de que Legard está vivo. Bien, se pudo. A ver, la verdad, yo les recomiendo una cosa. Si ustedes están jugando Fear and Hunger y justamente quieren desbloquear los finales C1 y C2, que justamente uno de los requisitos primordiales para ambos finales es que Legard esté vivo, yo les recomiendo que si ustedes quieren llegar rápidamente a Legard en menos de 15 a 30 minutos, les recomiendo que hagan el camino de los niveles de espesura. ¿Por qué? Bueno, ustedes comiencen a jugar, ya sea con cualquier personaje de Fear and Hunger, ya sea con Cahara o ya sea con Dars. Si justamente allí en los primeros niveles de las mazmorras ustedes obtienen un nivel explosivo, ahí simplemente se tienen que dirigir a nivel del patio, creo que era nivel de patio 1 si no me equivoco, patio de nivel 1. Se abren, digamos que un camino a través de, bueno, de los escombros con el nivel explosivo. Y de ahí simplemente tienen que descender a través de los, creo que son 4 niveles de espesura si no me equivoco. Y caen directamente acá en las catacumbas de nivel 7.
creo que es uno de los caminos más rápidos para llegar a Legar. Ojo, capaz ustedes conocen otras maneras de llegar más rápidamente a Legar que yo no, pero al menos creo que fue una manera muy rápida de llegar hasta él, al menos para mí. Tengo entendido que sí, que hay otra manera de llegar a Legar mucho más rápida, que justamente la persona que lo conoce es justamente la persona de la cual yo leía la guía en inglés, que bueno, justamente la persona de la cual yo leía la guía para orientarme cuando comencé a jugar acá en Fear & Hunger, que bueno, básicamente fue de la persona de la cual yo leía su guía que estaba en inglés, fue básicamente la persona que más o menos con la que yo me orientaba con su guía cuando comencé a jugar Fear & Hunger. Esa persona creo que en una parte acá respecto a Legar había escrito justamente en la guía que hay un camino mucho más rápido de llegar a Legar, que no es a través de los niveles de espesura, pero que simplemente eso no, como que no lo iba a revelar porque era una especie de secreto y que cada quien tenía que divertirse tratando de averiguarlo, pero bueno, así que no tengo idea. Me parece bastante bien que no lo diga tampoco, o sea, está bien que oriente, que ayude, pero que también no dé todo así sobre la mano, o sea, que no entregue todo en mano, pero bueno. A ver, como pueden ver, bueno, me conseguí a Rangval también para el grupo de Darts, porque bueno, justamente necesitamos, bueno, pienso yo que vamos a necesitar justamente varios personajes. Pienso que también para esta parte sea un grupo grande, quiero tener a 4 integrantes. Justamente no pude reclutar a Inkeun porque bueno, como me vine directamente a través de los niveles de espesura, no pasé por las minas, así que no pude obtener aún el Talismán Eclipse para que si Enki quiere unirse al grupo de Darts. Pero bueno, voy a ver si puedo reclutarlo ahora también. ¿Qué más les quería decir? Bueno, a ver, la verdad es que el modo Terror y Hambruna, hasta ahora, no le vi básicamente ninguna diferencia con respecto al modo difícil. Capaz el tema de los enemigos no es tan complicado como el modo difícil. Creo que eso es una diferencia. Y bueno, la otra diferencia primordial, que es la mejor, es que acá sí puedo guardar la partida. O sea, creo que eso es la mayor ventaja y lo que me deja más feliz. Pero bueno, por cierto, si se escucha, bueno, una tormenta de fondo es porque está lloviendo, les pido perdón. Pero bueno, tengo que grabar ahora sí o sí, por mi tema de horarios. Pero bueno, estamos acá con Darts, estamos acá con Rangval. Tema de jugabilidad con Darts, la verdad es que ella sí tanquea mucho. El tema de su, básicamente el tema de su ataque rápido lo que hace es que bueno, cuando estamos en el menú de, bueno, cuando estamos batallando, cuando estamos en una pelea, si yo selecciono el ataque, bueno, el ataque de rápido de Darts, lo que hace es que aumenta su velocidad y lo que hace es que cuando básicamente termina su turno, o sea el turno de nuestros personajes y el de los enemigos, ella obtiene un turno extra, básicamente lo mismo que pasaba justamente con Rangval cuando él tenía el alma del ángel blanco. Es muy ofensiva la verdad. Bastante, justamente pelea bastante bien. Lo que sí, no tanto, que está así, creo que la gran diferencia con respecto al personaje de Kahara es que tema de escapar de combates, correr de los combates, fue algo que tuve que hacer obviamente porque, a ver, si bien es cierto que yo dije que en esta parte yo quería hacer con que Darts peleara y luchara, también es cierto que justamente yo en principio no podía hacer eso porque tenía que llegar acá antes de que justamente se pasasen los 15-30 minutos, así que bueno, no podía pararme a pelear. Y obviamente no podía pararme a pelear con todo enemigo que se atravesara justamente con Darts. Pero al menos con los que yo, bueno, con los que se cruzaban con Darts en mi camino hasta acá, hasta las catacumbas de nivel 7. Tengo que admitir que hubieron creo que un par o fueron 4 combates de los cuales Darts le costaba mucho escapar de los combates. Que es así, creo que sí, la gran diferencia respecto a Kahara. Kahara creo que tenía prácticamente nada de dificultad en tema de escapar de combates. Y Darts creo que se le dificulta un poco más. O sea, puede, pero no es tan ágil en tema de escapes de combates como justamente como Kahara. Ella es más de enfrentarse, es más de pelear, pero bueno. Muy bien, creo que no tengo nada más que comentar. Bueno, a ver, me estoy dando cuenta que capaz no fue buena idea traer a justamente a Rangval acá en presencia de Legar, porque bueno, sabemos que Rangval tiene ganas de matar a Legar por lo que hizo en su pueblo. Está perfecto. Bueno, a ver, no está perfecto. Lo que dije fue terrible, o sea, no está perfecto, pero bueno, lo que quise decir es que en realidad entiendo la frustración y el enojo de Rangval. O sea, imagínate que un día llega un random con un ejército de mercenarios a tu ciudad y mata a todos solo para robarse un artefacto antiguo y como que no trató de negociar, ni de hablar pacíficamente, ni de capaz de hacer un combate justo, ni capaz de intercambiar, sino que simplemente llega y hace un genocidio. La verdad es que, y sin explicaciones ni nada, ni argumentos. A ver, es que yo entiendo a Rangval, la verdad. Y entiendo que quiera justamente vengarse de Legar. Pero bueno, veremos qué pasa. Lamentablemente, si ahora Rangval se pone en contra de Legar y trata de matarlo, y yo tengo la opción de defender justamente a Legar, aunque no quiera, o justamente elegir entre Rangval o Legar, aunque yo no quiera, la verdad, tendré que elegir justamente salvar a Legar, proteger a Legar, porque lo necesitamos para los finales C1 y C2. Pero al menos quiero intentar a ver si es posible que ambos convivan al menos hasta que desbloqueemos los 2 finales.
Pero bueno, ya veremos. Así que pues veamos si Legard está vivo o no. Me imagino que sí. Ese es el hombre por el que viniste aquí. Tu viaje finalmente te ha llevado a este encuentro. Bien, bien, lo hicimos, bien, bien. Todavía está vivo, apenas se mantiene con vida. Rangval parece inusualmente tenso. Aprieta los puños con fuerza. Puedes sentir la intención asesina que emana de él. Notas que Rangval te mira brevemente. Rangval parece notar tu mirada cautelosa. Rangval te regala una leve sonrisa. Esto te toma por sorpresa, pero también te reconforta. En serio. Parece que cualquier resentimiento que tenga con este hombre puede esperar para otro día. En serio. Sospechoso, la verdad, sospechoso, pero bueno, lo acepto. Me sirve. Intenta despertarlo. El hombre se levanta. Ahora que lo ves mejor, te das cuenta que su cuerpo ha sufrido una intensa tortura, con diferentes cicatrices y marcas que cubren su delgado torso. Sus mejillas hundidas y sus ojos distantes solo refuerzan la idea de que este hombre ha visto el infierno y ha sobrevivido a él. Acá tenemos a Legard hablando. Hombre encarcelado. Legard. No recuerdo nada más que mi nombre. Parece que tengo amnesia. Rangval no se lo cree. Rangval no se lo cree para nada. Rangval parece sospechar de Legard. A ver, es que la verdad yo también sospecharía. No necesariamente se trata de amnesia propiamente dicha. Es posible que tu mente haya bloqueado eventos traumáticos recientes. Sí, tal vez tengas razón. O sea que Legard, si no está mintiendo obviamente, no recuerda quién es Dars. No recuerda que ella es su caballero, que era su mano derecha. No quiero quedarme aquí. Eso lo sé con certeza. Y me imagino que tampoco recuerda lo que hizo para estar en este lugar, la verdad. Pero me siento bastante débil. ¿Crees que podría unirme a tu grupo por el momento? Podemos decirle que sí. O, lo siento, no en este momento. A ver, si fuera por mí, la verdad yo te diría esto, Legard. Pero te necesito para ambos finales. Y bueno, me gusta o no, me das un poquito de lástima. Digamos que de un 100%, siento un 4% de lástima por vos y un 96% no. Pero bueno, tendremos que decirle que sí, la verdad. Que también interesante, vamos a tener a Legard en el equipo. Yo ya me lo imaginaba por el hecho de que, bueno, que lo tenemos que tener vivo para ambos finales. O sea, no me imaginaba que lo íbamos a rescatar y dejarlo simplemente vagar. O que él se iba a ir y ya está, pero bueno, vamos a tener a Legard en la partida. Así que después solamente me faltaría tratar de reclutar a Enki y ya tendremos nuevamente un equipo de 4. Legard se une a tu grupo. Es un honor. Pues bien, acá tenemos. Después de 32 partes, por fin lo veo. Legard. Que bueno, evidentemente está vestido con armadura al igual que Dars. Tiene su fobia. Muy bien, veamos. Bueno, tema de equipamientos. Obviamente estaba siendo torturado y capturado. No iba a tener nada. Tiene justamente en su cuerpo una armadura de placas. Una armadura de placas ofrece una gran defensa, pero es bastante torpe de usar, que es básicamente su vestimenta que tiene ahora mismo, si no, no tendría nada literalmente. La lluvia no para de aumentar, la verdad. Veamos, tema de habilidades. Muy bien, tiene el barrido de piernas. Barrido de piernas. Un ataque de arco de gran delicadeza que solo se puede realizar. El resto está cortado, no lo podemos leer. Pero básicamente, si no lo recuerdan, este ataque lo que hace es que, bueno, le cobra 20 puntos de, bueno, justamente de mente al personaje que lo utilice. Pero lo que hace es que, bueno, es un ataque muy bueno, la verdad, muy útil, ya que corta, digamos que al utilizarlo, corta como que ambas piernas de, bueno, del enemigo, del rival. Y eso facilita que justamente podamos cortarle su cabeza, ya que pierde el equilibrio al no tener estabilidad con sus piernas. Lo cual es buenísimo, la verdad. En Fear and Hunger, obviamente, en el tema de combates. Sonó terrible lo que dije, pero bueno. A ver, creo que respecto a Legard ya vimos todo. Respecto a Rangval, creo que no lo mostré, pero básicamente le volví a dar la espada oriental porque ya saben, Rangval y la espada oriental van de la mano. Espada oriental. Una delicada espada de lejano oriente. Está muy afilada, pero es frágil. Es propensa a realizar ataques críticos. Le di pues un escudo de madera,
Un simple escudo improvisado es mejor que nada. En su cabeza no tiene nada. Tiene pues su característica armadura de piel en su cuerpo. Una armadura hecha de cuero y pieles de lobo. Ofrece calidez, pero es débil contra el fuego. Tiene accesorio y no tiene nada. Tema de habilidades. Bueno, tiene creo que esa habilidad característica también, grito de guerra. Provoca al enemigo para que te ataque. Como que este ataque lo que hace es que básicamente desvía todos los ataques. En vez de que golpeen a todos los personajes, hace que todos los ataques estén centrados en Rangval mismo. Lo cual la verdad me imagino que, bueno, solo lo utilicé hasta ahora, la verdad. Creo que lo utilicé una vez solamente por error incluso. Creo que incluso fue en la pelea contra el dios del miedo y el hambre. Contra la niña. Y creo que lo hice para probar qué tal era. Y pues bueno, creo que incluso Rangval terminó muriendo por su utilizar este ataque justamente, esta habilidad. Es que no, o sea, miren la cara de Rangval. Me mira como diciendo, ¿en serio tenemos que dejarlo vivo? ¿En serio vas a dejarlo vivir? Tranquilo, Rangval, tranquilo. Te pido que estés tranquilo y en calma. ¿Se imaginan que ahora al final de... Bueno, de los finales C1 y C2 terminan siendo amigos o camaradas o algo así? Lo cual no creo, la verdad. O sea, conociendo Firanhanger... A ver, yo me imagino... Conociendo cómo es Firanhanger, yo me imagino que en cualquier momento Rangval le va a saltar encima a Legard. Y Legard, si tiene amnesia de verdad, no va a entender por qué. O si llega a ser mentira justamente lo de que tiene amnesia, va a atacar también a Rangval, lo va a reconocer, capaz, del pueblo de Oldegard. Y se va a armar un bolo, una pelea entre los dos. Y justamente Dart va a tener que decidir a quién salvar. Lo cual me va a partir el corazón porque yo, lamentablemente, aunque no quiera, tendré que salvar a Legard porque para este final lo necesitamos vivo Legard sí o sí. Y pues bueno, al pobre de Rangval le va a tocar un cruel destino, la verdad. Pero bueno, en fin, a ver. Creo que ahora sí tendría que cortar nuevamente, hacer otro corte más grande. Porque a ver, les explico. Bueno, a ver. Rescatar a Legard y que él esté vivo. Ese creo que es básicamente el primer requisito para los finales C1 y C2. Está hecho. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No sé si recuerdan que yo les comenté que uno de los jefes finales yo sabía quién era porque ya lo habíamos visto anteriormente. Pues bueno, resulta que uno de los jefes finales del final, bueno, de los finales C1 y C2 es justamente François o François, no estoy muy segura de cómo se pronuncia su nombre. Les pido perdón si lo estoy pronunciando mal. Y básicamente pues nuevo dios que creo que fue uno de los únicos que nos faltó justamente enfrentarnos en estas partes de Firanhanger. Que pues bueno, no sé si recuerdan que él está básicamente ubicado en la ciudad de Majambre, en la ciudad de Majambre del presente, dentro del antiguo templo dorado. Que él está allí como que en su modo de... Bueno, es una persona mayor, es un señor. Y él justamente nos daba creo que la llave del templo dorado, pero para abrirlo, justamente en la ciudad de Majambre del pasado. Si viajábamos justamente con... Digamos que utilizando el cubo de las profundidades en el faro de las profundidades. Y ahí justamente François lo que nos decía era que bueno, tenemos que justamente derrotar a su yo más joven, a su él más joven. Y pues bueno, ese es básicamente otro de los requisitos, o sea, básicamente el siguiente requisito para desbloquear en los finales C1 y C2. Ese fue básicamente el spoiler que sí o sí no me pude como que evitar. Justamente, digamos, el tema de que el primer jefe era François, como que, digamos que lo terminé descubriendo y bueno, dije, a ver, François ya lo conocemos de partes anteriores, a pesar de que nunca luchamos contra él en su versión, digamos que él más joven. Así que creo que en teoría no contaría como spoiler porque ya lo vimos anteriormente y ya sabemos que incluso él mismo, o sea, el François de... pues digamos de la actualidad, nos da la llave y nos da la solución de cómo derrotar al François, digamos que del pasado, literalmente. Pero bueno, así que básicamente el siguiente paso es ir hasta la ciudad de Majambre, justamente, y lograr acceder al templo dorado. Lo cual me estoy dando cuenta que yo puse la dificultad de juego en terror y hambruna, y me estoy dando cuenta que tengo que derrotar nuevamente tanto a Valtail como al atormentado. ¡Qué suplicio! Recién me estoy dando cuenta de esto, no me acordaba de eso, la verdad. Pero bueno, a ver, sé que lo voy a lograr, así que bueno, no hay problema. Pues bueno, tocará hacer un corte más. Y en cuanto, bueno, básicamente Dars, Legard, Rangval y posiblemente Enki estén justamente ya a pies del Templo Dorado, a punto de entrar. Capaz empiezo a grabar ya cuando estamos en el Templo Dorado, pero del presente. Cuando vayamos a hablar con el François del presente para que él nos dé la llave y la solución de cómo vencerlo en su versión de, digamos, en su yo más joven. Suena extraño decirlo, pero es así. Capaz ahí comienzo a grabar, vemos esa pequeña interacción entre Dars y el resto de personajes justamente con François. Y después básicamente ya hacemos el tema de viajar justamente a la ciudad de Majambre del pasado y justamente ver el tema de pelear contra François. Así que bueno, toca hacer corte y pues nos vemos en un rato medio largo. Así que pues, ya vengo. Bueno, volví antes de lo esperado, la verdad, porque bueno,
Básicamente estábamos acá los personajes, literalmente escapando ya de un guardia de élite, como pueden ver que está allí a la derecha. Y me saltó este diálogo que, bueno, como es nuevo, algo nuevo, decidí grabarlo, ya que estamos con Legard. Dice así: Legard está mirando hacia la oscuridad detrás de ti. Básicamente detrás de los personajes, se apaga la antorcha. Básicamente detrás de los personajes, si no me equivoco, creo que está por allí la puerta para acceder justamente a la ciudad de Mahambre, creo, cuando tengamos el cubo de las profundidades. Hay algo en la oscuridad por lo que vine aquí. Podemos decirle, tenemos que salir de aquí, o ¿qué sucede? Vamos a preguntarle primero qué sucede, porque básicamente estoy segura que si le decimos esto, dirá que no, pero tengo que ir a tal lado, tengo que quedarme, algo así, capaz incluso se va del grupo y eso yo no quiero. Así que vamos a decirle esto. O sea, la verdad de que Legard se fuera del grupo como que no me molestaría tanto, pero por temas de supervivencia, por tema de, bueno, de mejor jugabilidad, creo que es conveniente tener a Legard en el grupo para que sean en total 4 personajes, la verdad. Pero bueno. La ciudad antigua, la ciudad de Mahambre. Hay una fuerza allí. ¿Podemos decirle? ¿Recuerdas algo después de todo? ¿O? Fuerza. Capaz le decimos esto, la verdad. Le preguntamos por qué si supuestamente tiene amnesia. A ver, yo no quiero hablar mucho, la verdad, porque no entiendo nada básicamente del tema de amnesia, pero... O sea, solamente sé que es algo relacionado al tema de la pérdida de memoria, pero no sé. Básicamente no sé a cada cuánto una persona puede recuperar recuerdos, o si los recupera siquiera. Pero vamos a decirle esto, a ver qué nos dice. No recuerdo. Es más bien un presentimiento. Necesito ir allí. Eso es lo que sé. La verdad es que te diría, ¿y por qué no vas solo? Pero obviamente nos vas a arrastrar justamente al resto de personajes y a mí también, contigo. Al igual que como hiciste en los finales en los cuales pues estabas muerto. Aunque en realidad en los otros finales donde Legard estaba muerto, como que no entendí cuál era el tema de justamente de que él estuviera involucrado. O algo que justamente en los ramos decía de que era algo conectado respecto al hombre que estaba muerto en la celda. Justamente mencionaba a Legard, si no me equivoco, algo así. No estoy muy segura porque no recuerdo muy bien. Pero siempre trataban de conectar todo con Legard. Y eso como que yo no lo entiendo mucho, la verdad, pero bueno. Pero bueno, Legard, la cuestión es que vos querés ir y vas a hacer de todo para ir y nos vas a arrastrar contigo. Y bueno, como yo quiero los finales C1 y C2, no me queda otra que seguirte, la verdad. You light the torch? ¿Te enciende la antorcha? El guardia de élite se va mejor. Y pues bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí, si no tengo más, digamos que escenas que me aparezcan y que tengan que grabarlas. Corto, básicamente recluto a Enki o trato de reclutar a Enki si es que puedo aún. Nos dirigimos hasta la ciudad de Mahambre y en cuanto pueda acceder al templo dorado, vuelvo. Así que pues, ya vuelvo. Bueno, volví. A ver, sé que esto no es exactamente la entrada al templo dorado, obviamente no lo es. Pero justamente yo acababa de llegar a la ciudad de Mahambre, acá con los personajes. Que bueno, por cierto, ya tenemos a Enki en el equipo también, lo pueden ver parado allí. Y pues bueno, me apareció esta escena y dije, bueno, como es algo nuevo, capaz lo muestro. Y bueno, acá está. Bueno, tenemos a Rangval, que no dice nada. Bueno, Legard tampoco dice nada. Este lugar. ¿Conoces este lugar? Por supuesto que no. Hay algo que no estás diciendo. No me creo todo ese acto de amnesia. ¿Qué puedo decir? No puedo recordar nada. Rangval aprieta los puños. Parece sospechar de Legard. No solo hay sospecha, sino también ira en sus ojos. Saben que lo peor es que yo me estoy oliendo que en cualquier momento va a haber un conflicto y yo voy a tener que elegir entre... justamente entre Rangval y entre Legard. Y lamentablemente, por mucho que yo no quiera, les juro que si no fuera un requisito yo no lo haría. Tanto para el final C1 como para el final C2 necesitamos que Legard esté vivo. No tengo idea de por qué, pero lo necesitamos. Así que si llega a pasar cualquier cosa, lamentablemente voy a tener que elegir a Legard por encima de Rangval. Y es algo que yo no quiero. Porque la verdad es que Legard me cae súper mal. Y bueno, entiendo perfectamente... O sea, por qué Rangval tiene ese deseo de venganza en su contra y lo comprendo totalmente. Y si pudiera me quedaría del lado de Rangval, la verdad, porque es un personaje que me cae muy bien, demasiado bien. Pero lamentablemente espero que no pase, la verdad, pero me tendré que poner del lado de Legard por mucho que yo no quiera. Pues bueno, no pasó nada en realidad. Mejor para mí. Encuentra 5 monedas de plata.
recoges un champiñón seco. Creo que por acá. Los libros están en un estado de descomposición. El aire húmedo ha hecho estragos en ellos. Pues sí, me imagino. Nada. 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 Pues no hay nada mismo. Aunque si no me equivoco, creo que en esta habitación de acá, si nos ubicamos en la ciudad de Majambre del pasado y la venimos a ver, creo que ahí sí hay un objeto o podemos recoger algún libro o algo, si no me equivoco. A ver, tendré que cortar ya la verdad de nuevo porque me falta bastante. O sea, tengo que derrotar... Ahora que me doy cuenta, tengo que derrotar a Valtail y tengo que derrotar al Atormentado para recién después poder acceder al Templo Dorado gracias a sus almas, junto a la de... ¿Cómo se llama esta nueva diosa? Junto al alma de Nilvan también. Me falta un buen tramo, así que capaz corto ahora. No puede ser, yo justo iba a decir, bueno, cruzamos acá, llegamos a la plaza central y corto, y no. Notas la ausencia de Rangval y Legar en tu grupo. No. Deben haberse quedado atrás. Es que lo sabía. Yo no quería que pasara esto. A ver, espero poder llegar a una solución pacífica donde nadie salga herido, la verdad. Bueno, pero a ver, teniendo en cuenta que estamos jugando a Fear and Hunger, no creo que eso sea posible. Rangval y Legar están peleando violentamente. ¡Pedazo de mierda! No sé qué quieres que te diga. Ya no hay nada que decir. No. ¿Por qué? ¿Vieron? Esto es lo feo de controlar al protagonista o la protagonista. Tienes que tomar decisiones. Me encanta porque Legar es en plan de... Sí, maté a toda tu familia, maté a todo tu pueblo y bueno, ¿qué quieres que te diga? No sé, Legar, o sea, lo mínimo que puedes hacer es pedirle perdón. Lo mínimo. Y me refiero a lo mínimo, mínimo. Literalmente. Pero claro, Legar diría algo en plan de... Es que yo tengo amnesia y no me acuerdo de haber matado a tu pueblo. Y yo soy un caballero noble, con sentido de la justicia. Yo nunca haría eso, no sé qué, pero Legar se acuerda perfectamente. Y claro, o sea, imagínate, yo entiendo la bronca que tiene que tener Rangval. O sea, imagínate que la persona que mató a toda tu gente y a toda tu familia, supuestamente no se acuerda de todo el daño que te hizo, supuestamente. Porque se nota que es una mentira. ¡Qué horror! Detener la pelea, dejarlos pelear. A ver, lamentablemente voy a tener que detener la pelea por el hecho de que Legar tiene que estar vivo para estos finales. No lo puedo dejar morir, por mucho que me dé igual prácticamente. No entiende las cosas de las que este hombre es capaz. No comprendes de lo que él es responsable. Tomaré mi venganza. Él debe morir. Detener a Rangval, dejar que Rangval se vengue. Rangval, por favor, déjalo que él esté vivo hasta que yo desbloquee los finales C1 y C2 y después los dejo en paz a los dos. Se reúnen por ahí y hacen lo que quieran. Debaten entre ustedes o como eso, arreglan sus cuentas entre ustedes, pero al menos déjalo vivo hasta que pasen los finales, por favor, te pido eso. Después resuelvan sus conflictos tranquilamente. No, a ver, o sea, tenemos que detener a Rangval. Por mucho que me desagrade la idea, yo, o si no tuviera que justamente tener a Legar vivo para ambos finales, me daría prácticamente igual porque siento que justamente Legar se merece que Rangval lo enfrente, que le eche cara así. Y justamente por las cosas que hizo, por el daño que le provocó, que le causó, pero lamentablemente no me dejan opción y bueno, tendremos que detener a Rangval. No tengo nada en contra de ti, pero no sentiré remordimiento alguno al matarte a ti también en camino de mi venganza. Hice una promesa hace mucho tiempo, y me convertiré en el dios de la ultraviolencia si eso es lo que se necesita para cumplirla. Bueno, esto acá no lo sabía, de que Rangval se quiere convertir en un dios, pero bueno. Rangval recarga su arco y flecha. ¡No puede ser! No, no quiero. No me pueden obligar a hacer esto. Que por cierto, ahora que me doy cuenta, se sabía, o sea, se veía, era muy evidente que Rangval, o sea, de los 4 personajes principales, era el que estaba, digamos que más trabajado, sí, en tema de musculatura, así de... ¿Cómo se dice esto? De
pues de masa muscular, pero está fuertísimo, la verdad, está muy... O sea, su cuerpo está muy trabajado. Pero bueno, a ver, quiero intentar llegar a una solución pacífica antes que nada, y lo voy a intentar. No sé si se puede, pero lo quiero intentar. Y vos, Enki, defendete. Intentas razonar con el forastero. ¿Cuál es tu propósito? Espera, no tenemos que pelear. Por favor, no. Prepárate para morir. ¿Vamos a decirle esto? No dejaré que nadie se interponga en mi camino de venganza. Corre o muere. Te daré una pequeña ventaja. Bueno, a ver, la idea no era que me atacase a Dars y que le causara sangrado, pero... A ver, lo voy a intentar una vez más. Con otra opción de diálogo. Enki, vos... Deféndete. Intenta razonar con el forastero. A ver, creo que suplicar no serviría de nada y esta acá mucho menos. Veamos qué pasa si le decimos esto y ya si no... Digamos que no entra a razón y solamente ataca. Es que no creo, o sea, no me creo que voy a tener que decir esto, pero tendremos que matar a Rangval, no puede ser. Y todo por legar, no puede ser. Qué horror. Espera, no tenemos que pelear. Yo también lo pensé, pero demostraste que estaba equivocado. Es que Rangval, te juro que yo no quiero, a mí me daría igual que después de que yo desbloquee los finales, Legar y vos resuelvan sus asuntos entre ustedes. Te juro que no me molesta, pero... Es que necesito que Legar esté vivo para los dos finales. No puedo permitir que lo mates antes. Un segundo, ¿cómo que Rangval tiene un ataque de lanzamiento de moneda? Esto no me lo esperaba, a ver. Voy a elegir Cruz capaz. Y voy a tocar Shift a ver si me sale lo de lanzar justamente 2 monedas de la suerte. Que creo que le agarré la maña gracias a un comentario, creo, de justamente un suscriptor. Creo que recién le agarré la maña para que me salga bien. Se supone que tendré que tocar Shift desde antes de tocar justamente el lado de la cara seleccionado. Toco Shift y ahora Z. Bueno, a ver, el lado positivo es que me salió bien, creo. Pude lanzar 2 monedas de la suerte. Pero justamente como que seguí tocando Shift y literalmente atacaron sin que yo... Bueno, diera la orden, por así decirlo, pero... o sea, me imagino que sí o sí tenemos que hacer esto. Tenemos que matar a Rangval. No puede ser, les juro que no quiero. Estoy en negación, no quiero, pero no me queda de otra. No puedo permitir que... justamente que Rangval ataque o lastime justamente a Legar, que me imagino que si le damos a escapar del combate a correr, justamente Rangval va a cargar en contra de Legar y ahí sí lo va a matar. Me imagino que sí que va a pasar eso, así que pues si hubiera una solución justamente para poder evitar esto, me encantaría saber cuál es y hacerla, pero bueno, creo que no nos queda otra opción, tendremos que salvar pues a Legar y lastimosamente matar a Rangval, pero bueno. A ver, voy a elegir capaz ahora cara, toco Shift y Z. Claro, bien, y ahora como solté justamente Shift, luego de lanzar las monedas, como que, claro, como que esta parte no pasó rápido. A ver, capaz ahora atacamos... Veamos, capaz Dars ataca su pierna derecha, ya que atacó anteriormente sin mi orden casi su pierna izquierda. Bueno, fue mi orden, pero sin yo percatarme de eso. Y Enki está a 2 puntos de vida, capaz le conviene... Capaz un vial... azul. No puede ser, y todo por yo no querer utilizar un vial celeste. Me mató Enki. Bueno, a ver, como se lo imaginarán, esto es que tengo que recargar automáticamente porque bueno, si voy a perder a Rangval, no me puedo permitirme justamente perderme a Enki también del equipo porque bueno, si no hasta que lleguemos a los finales tendremos en el equipo solamente a Dars y a Legar justamente. 2 integrantes nada más. Y como supuestamente nos enfrentaremos pues a 2 jefes, pues no puedo simplemente enfrentarme a ellos con 2 personajes. Voy a tener que recargar, no puede ser. Y bueno, ya cuando recargue automáticamente ya justamente atacar a Rangval porque bueno, ya veo que no hay forma de justamente evitar esto, pero bueno,
Así que bueno, voy a hacer un pequeño corte y en cuanto esté acá justamente en el combate contra Rangval de nuevo, pues vuelvo. Así que pues, aunque no quiera, pues, ya vuelvo. Bueno, volví. Ahora sí, a no tener más piedad. Tengo que admitir que justamente como me enteré que vamos a perder tristemente a Rangval, hice algo que no sé si podría considerarse trampa, pero que lo hice porque bueno, ya perder a Rangval me parecía muchísimo. Le desequipé la espada oriental purificada y se la di a Dars. Porque claro, o sea, si yo no hubiera perdido justamente a Enki hace unos minutos atrás y no hubiera recargado para no perderlo a Enki justamente, en contra de, bueno, de Rangval, yo hubiera perdido no solamente a Rangval, que es un buen integrante del equipo, tanquea bastante también, sino que hubiera perdido también la espada oriental purificada, que creo que es una de las, no sé si mejores, pero es una muy buena arma que saca muy buenos críticos. No estoy segura si es más propensa a dar golpes críticos, si es exclusivamente Rangval quien la tiene equipada, pero bueno, por las dudas, ya que vamos a perder a Rangval tristemente, decidí equipársela a Dars, justamente. Les pido perdón por haber hecho eso, sé que técnicamente sería un poco de trampa porque yo sabía lo que iba a pasar, pero bueno, lo lamento demasiado. O sea, perder justamente a Rangval sabiendo que justamente posiblemente nos enfrentemos pues a dos jefes, digamos que fuertes, creo que ya sería demasiado. Así que de esa forma, por lo menos, aunque suene un poco a trampa, no perderemos justamente también la espada oriental purificada. Pero bueno, a ver, ahora sí, aunque no quiera hacer esto, no nos queda de otra. Veamos. Dars que lo golpee en su pierna izquierda y Enki que lo golpee en su pierna derecha. Corre o muere, te daré una pequeña ventaja. Rangval pierde el equilibrio. ¡No! ¡No quiero hacer esto! Uy, qué raro, pasó rápido, pero bueno. Les juro que no quiero hacer esto. Pero no nos queda otra opción. Me propuse obtener todos los finales de Firanhanger. Y para los finales C1 y C2 necesito que Legar esté vivo. Lo siento mucho, Rangval, te juro que si no fuera por ese requisito de tener a Legar vivo, yo me pondría de tu parte 100%. Lo lamento demasiado. Para que vean lo valiosa que es la espada oriental, miren los dos críticos que Dars pegó. 2 críticos de 1000 prácticamente. Para que vean lo valiosa que es esa arma. Aunque bueno, por supuesto no es para sacarle méritos a Rangval. Rangval también es un personaje muy valioso, me cae muy bien, pero justamente no me podía dar el lujo de perder no solamente un integrante de un equipo, sino que perder justamente esa arma también. Que por cierto, si se escucha pues sonidos de lluvia de fondo, porque justamente empieza a llover. Últimamente se está dando que siempre llueve cuando voy a grabar, pero bueno. Gracias. Mira, más te vale que me hayas dado las gracias, más te vale. Porque te juro que si no fuera un requisito que vos tenéis que estar vivo para los finales C1 y C2, me daría lo mismo lo que Rangval te hiciera. Capaz sentiría un poco de lástima, la verdad, pero aparte de eso, porque ya fuiste torturado, golpeado, pero dejando eso de lado, creo que me daría exactamente igual. Así que más te vale que me agradezcas, más te vale Legar. ¡No! ¿Puedes usar una piedra de alma aquí? ¿Sí? No. El forastero ha caído. Golpearlo, revisarlo, dejarlo. No, o sea, es Rangval. No le vamos a hacer nada, vamos a dejarlo. No puede ser. Rangval, por ahora lo único que te puedo decir es que te pido perdón de todo corazón y que descanses en paz. Tranquilo, que en un futuro voy a obtener tu final S y supongo que ahí vas a poder ser feliz. Pero bueno. Ojo que tengo a Enki que está sangrando. Vamos a utilizar un fragmento de tela en él. Tiene hambre también, capaz le doy 2 huevos. Y bueno, Legar, más te vale que me hayas agradecido. Creo que eso alivia un poco la situación. Más te vale que seas agradecido. Porque te juro que si eso no fuera un requisito, hubiera dejado que pasara pues lo que tendría que pasar. Pero bueno. Pues bueno, perdimos a Rangval. No puede ser. Qué mal. Pero bueno, al menos tenemos a Enki. No voy a decir que tenemos a Legar porque... Bueno, repito, lo tengo porque es un requisito, porque si no hubiera dejado que Rangval hiciera lo que tuviera que hacer, la verdad. Pero bueno, justamente creo que ahora voy a tener que cortar porque me falta, la verdad, que un buen tramo de tiempo para llegar, bueno, mejor dicho, hasta poder acceder al Templo Dorado, así que bueno,
sería como que muy repetitivo mostrarles todo el camino, todas las acciones hasta el Templo Dorado. Así que bueno, voy a hacer un corte y en cuanto pues pueda así acceder al Templo Dorado, pues vuelvo. Así que pues de aquí a allá ya vengo. Y una vez más te pido perdón, Randall, y espero que puedas descansar en paz. Lo lamento demasiado. Te pido perdón de verdad. Bueno, volví. Estoy acá nuevamente. Bueno, en realidad estoy en la ciudad de Rondon, o sea, en el momento en el que, bueno, hacemos con que Darth suba justamente hasta la Torre del Infinito, se acuesta en la cama cuando estamos ubicados en la ciudad de Majambre del pasado, si no me equivoco. Que como que Darth tiene este sueño que la lleva hasta la ciudad de Rondon, como le pasaba a Cajara. Y bueno, explorando, como que me puse a revisar un poco más profundamente la ciudad y tipo encontré un par de cosas interesantes. Miren, una de ellas fue la siguiente. Esta puerta de esta casa se abre. Yo nunca había probado tratar de entrar en las casas y está abierto. Vamos a ver qué tal. Rondon interior. Te encuentras con un olor a moho y tablas de madera. Espero que no haya combate, la verdad, porque como que ya me vi el pasado de, bueno, de lore de Enki y de Cajara. Encuentras una tarta de verduras podrida. ¿Esto acá es algo malo? Justamente que pasa tanto en el modo difícil como en el modo de, ¿cómo se dice?, de terror y hambruna. Y es que justamente mucha de la comida que encontramos tanto en barriles como en cajas, la gran mayoría de ellas está podrida. Y eso como que, bueno, te dificulta porque, o sea, puedes alimentar a los personajes con eso, pero casi seguro que ellos adquieran parásitos intestinales al ingerirla, así que es recomendable pues no hacerlo. Encuentras un miel blanco. Encuentras una llave pequeña. Creo que es una especie de mazmorra, ¿no? Los ojos desaparecen en las sombras de donde aparecieron. Ya no sientes la presencia del niño ni de la entidad. No, que no se me apague la antorcha ahora. Encuentras carne cruda. Es el Pocket Cat. No hay nada aquí. ¡Qué turbio! O sea que había un niño arrastrándose. Y el Pocket Cat se lo comió porque se escuchó un sonido como de mordisco. Y claro, un maullido como que te lo deja súper evidente de que es el Pocket Cat. ¡Qué turbio! No lo podemos ayudar, ¿no? No hay nada aquí, pues no. Vamos a salir de acá entonces. O sea, el Pocket Cat creo que es el personaje más disimulado para ocultar el hecho de que es un personaje turbio, la verdad. ¡Qué horror! Bueno, vamos a explorar un poquito más por acá. Hay un cartel aquí. Niños desaparecidos. Desde el comienzo de este año ya se han reportado 13 niños desaparecidos. Si tienes alguna pista sobre el sospechoso de estos crímenes atroces, por favor informa a las autoridades de la ciudad. Una pista concreta garantizará una recompensa generosa, pues ya te digo, digamos que hombre de, no sé, me imagino 2 metros de alto, vestido de manera elegante con cabeza de gato. Ya está. Y que suena carismático, pero que es muy turbio. ¡Qué horror, la verdad! ¿Este cartel? Pues lo mismo. Sí, es lo mismo. Veamos, quiero probar a ver si podemos entrar por otra puerta. ¿Qué ha pasado a la escena de Denki? Acá hay una. La puerta está firmemente cerrada con llave. Pues no. Capaz solamente podíamos ver eso porque justamente era como algo relacionado al Pocket Cat. O sea, qué turbio. Eso quiere decir que el Pocket Cat, al parecer, secuestraba niños en la ciudad de Rondon. O sea, yo me imaginaba que el Pocket Cat solamente secuestraba niños que no se estuvieran relacionados justamente al tema de los dioses, como le pasó justamente que él estaba tan interesado, digamos que obsesionado con llevarse a la niña, justamente por el tema de que, bueno, su tarea, o sea, el objetivo de la niña, o como que lo que tenía que sucederle a la niña, era que ella tenía que ascender a convertirse en el dios del miedo y el hambre, y que capaz justamente su maestro, que era algo de la luna, perdón, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero creo que era algo relacionado a la luna, como que le encargó, me imagino al Pocket Cat,
de que se librara, pues que eliminara a la niña para él. Pero no, o sea, al parecer el Pocket Cat como que obedece a su maestro, elimina a los niños que tengan algún tipo de relación con los dioses, o que su maestro lo ordene directamente. Pero al parecer él también va por las calles de Rondon, o de cualquier otra ciudad me imagino, secuestrando y comiéndose a niños o haciéndole cosas peores, que no quiero ni mencionar, pero bueno, qué turbio la verdad. Ustedes no quieren pelear, ¿no? Sacerdote, durante los últimos milenios, hemos estado a merced de los dioses antiguos y su dominio. Es hora de que la humanidad tome las riendas con sus propias manos con el surgimiento de los nuevos dioses. Los nuevos dioses nos traerán el paraíso. Pues no. Creo que no. Al menos por ahora, por lo que vamos viendo, no. O sea que los nuevos dioses no tienen comparación a los dioses antiguos, justamente. Acá tenemos objetos. Pero sí, qué turbio la verdad. O sea, el Pocket Cat como que no para de sorprenderme. Y lo que me molesta más de él, o sea, de su personaje, es que él es carismático. O sea, si vos no tenés a la niña en tu equipo, y justamente son solo los personajes principales hablando con él, ya sea Cajara o Darts, por ejemplo, él suena re carismático. Puedes entablar una charla perfectamente con él, medio turbio, pero ya donde haya justamente, o ya donde esté la niña, como que se vuelve todo turbio inmediatamente. ¿Ustedes? ¿Puedo hablar con ustedes? Hombre enfermo. Echo la culpa a los dioses antiguos. ¿Por qué nos maldecirían con esta enfermedad? La persona enferma gime en el suelo. Aparentemente está sufriendo. Pobre. La persona con la plaga ya se quieta en el suelo. Puedes ver cómo la plaga se está propagando en él. Hombre enfermo. Los nuevos dioses pondrán fin a los tiempos oscuros. Sin embargo, temo que sea demasiado tarde para mí. El hombre enfermo está respirando pesadamente. Esta persona parece estar ya muerta. Médico de la peste, te has traído esto a ti mismo. Los pecados deben ser pagados. Pues bueno, acá tenemos a un médico 100% ética y moralmente correcto, diciéndole a su paciente que está sufriendo, que está con una peste, de que se lo merece, que sus pecados deben ser pagados. Muy buen médico, la verdad. Me pregunto cómo habrá hecho para recibirse. Que por cierto, curioso que tiene justamente la máscara de... Bueno, la típica máscara de cuervo que sabíamos que llevaban, pues si no me equivoco, ojo, me puedo estar equivocando, pido perdón si ese es el caso, que llevaban los médicos que estaban durante, pues, todo, digamos que, bueno, el desastre que hubo por el tema de la peste negra en Europa, si no me equivoco. Que justamente tengo entendido, o sea, al menos de lo que yo me acuerdo, de lo que estuve viendo hace tiempo ya, de que justamente los médicos de la peste negra no se enfermaban, no porque ellos utilizaran en sí la máscara y que justamente le pusieran cosas aromáticas para que no justamente respirar, digamos que el mismo oxígeno tan contaminado que el resto de pacientes, sino que justamente el tema de la peste negra, tengo entendido que se transmitía a las personas a través de la pulga de las ratas, justamente. Y bueno, justamente como los médicos de la peste negra estaban vestidos de pies a cabeza completamente, como que a las pulgas como que se les dificultaba llegar hasta su piel, y por eso se salvaban justamente, y el resto de personas no. Como no se sabía la causa exacta, como que las personas estaban al descubierto, y claro, y las pulgas pues llegaban a ellos y los mordían, me imagino, y les transmitían pues la enfermedad. Muy fuerte todo, la verdad, pero bueno. Bueno, a ver, en realidad creo que voy a hacer otro corte. Bueno, les pido perdón por tantos cortes en esta parte, porque bueno, pasando esta parte de acá a la ciudad, creo que ya se viene el lore del pasado de Rangval, que me voy a sentir súper mal de verlo, la verdad, porque, o sea, siento mucha, digamos que empatía y lástima por el personaje de Rangval. Aún no puedo creer que lo haya tenido que matar para salvar a este personaje de acá de Legar, pero bueno. Justamente voy a hacer un corte. Creo que justamente todas las escenas de los personajes, o sea, de su lore del pasado, creo que todas fueron repetidas, a pesar de que tenemos a Legar en el equipo, creo que nada cambió. Solo fueron, digamos que estas pequeñas curiosidades de la ciudad que fui mostrando, pero aparte de eso creo que está todo igual. Así que bueno, corto y ya posiblemente ya en la próxima vuelta ya esté justamente a los pies de entrar al Templo Dorado. Así que bueno, pues hago un corte y bueno, ahora sí creo que sí. Bueno, ya vuelvo. Bueno, volví, ya por no sé cuál número de veces en realidad. Y bueno, nos encontramos en la ciudad de Majambre del presente, en la gran biblioteca. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque justamente, no sé si recuerdan que yo desde antes de comenzar a conseguir los finales de Firanhanger,
yo dije que había cierta alma de cierto, digamos que boss, que yo quería conseguir porque justamente su habilidad que le brindaba pues el personaje que la tuviera equipada me interesaba mucho. Y que es justamente el alma de la bruja negra, la cual tengo entendido que si la llegamos a conseguir exitosamente, si se le equipamos a cualquiera de estos tres personajes, por ejemplo, ya sea Darth, a Legard o a Enki, tengo entendido que ellos en combate, al golpear a los enemigos, tienen digamos que un 100% de probabilidades de envenenar. Lo cual es buenísimo porque ya, o sea, sin la necesidad de utilizar, no sé, digamos que habilidades u objetos justamente, ellos pueden envenenar a los enemigos, lo cual es buenísimo porque bueno, de a poquito y de a poquito les va restando puntos de vida justamente. Y pues bueno, ¿en dónde podemos encontrarnos a la bruja negra? Pues acá, justamente, en la gran biblioteca. Esto no recuerdo si lo comenté anteriormente, pero tengan en mente que justamente la bruja negra aparece en la gran biblioteca únicamente si ustedes están jugando en otro modo de dificultad que no sea el modo normal, que es justamente miedo y hambre. Si ustedes están jugando en el modo de miedo y hambre, ella aparece, pero aparece allá por, digamos que cerca de la entrada a las mazmorras del miedo y el hambre. Ella como que si ustedes entran en un sótano, ella como que los lleva a su dimensión, los succiona así por el suelo, que creo que lo vimos una vez en uno de mis videos. Pero que yo escapé de pelear con ella porque después pensé que me la iba a encontrar, pero no, resulta que no, porque estaba jugando en el modo normal, en el modo digamos que más fácil entre comillas de miedo y hambre. Y justamente si se la encuentran allá, justamente en los sótanos, pueden enfrentarla justamente, pero el problema es que en el momento en que la derroten, creo que es una especie de error, algo así, no estoy segura, que me enteré, el cuerpo, o sea, el cuerpo derrotado de la bruja negra desaparece. ¿Y qué pasa si desaparece? Justamente que no pueden recolectar su alma. Por eso justamente es, digamos que mucho más recomendable, si en caso de que ustedes, bueno, pues justamente deciden jugar en otro modo de dificultad, o sea, en otro modo de nivel de juego que no sea el modo normal, entre comillas, ella sí va a aparecer acá justamente en la gran biblioteca, y es digamos que mucho más preferible enfrentarla acá justamente porque acá sí pueden recolectar su alma porque su cuerpo no desaparece una vez que la derroten. Y pues bueno, el modo de derrotarla, o sea, la manera de derrotarla es extremadamente fácil y creo que en 2 turnos lo podemos hacer, y ya verán por qué. Un olor a papel podrido impregna el aire húmedo. A ver, se supone, tengo entendido que ella debería aparecer por acá. Ahí está. La bruja se ríe y se burla de ti. Acá tenemos a la bruja negra. Bien. ¿Cómo derrotarla? Es muy sencillo. Si tienen 3 integrantes en su grupo, creo que en un turno lo pueden hacer, o si no en 2. ¿Por qué? Vamos a hacer que, por ejemplo, Darth golpee su brazo izquierdo, Legard que golpee su brazo derecho, que está armado, y justamente que Enki apunte a su cabeza. Se supone que si ustedes tienen 2 miembros en su grupo, en su equipo, no es necesario que sean 3. Ustedes pueden apuntar, o sea, pueden hacer con que un miembro del grupo apunte a su brazo derecho, que es el que está armado, y que otro miembro del grupo apunte a su brazo izquierdo, que es el que está desarmado. Y luego su cabeza, pues, ya creo que estaría, digamos que, no estoy segura si frágil o vulnerable, pero ya en 2 turnos la podrían derrotar. Veamos si nos sale bien. Aunque pensándolo bien, capaz, a ver, capaz o con que Darth, que tiene la espada oriental purificada, que es posible que dé un golpe crítico, ataque a su mano abierta que está vacía. Perdón, no, a su mano que está armada, mejor dicho. Legard que golpee su brazo izquierdo, que es el que está vacío, su mano vacía por así decirlo, y Enki que apunta a su cabeza. Por lo que yo tengo entendido, ella ataca, digamos que, bueno, pues, digamos que justamente apuñalando con su mano que está armada. Y justamente otro ataque que ella lanza es un ataque llamado Orbe Negro, el cual tengo entendido que golpea 3 veces al personaje el cual vaya a atacar. Y bueno, es un ataque que creo que ya lo vimos en varias ocasiones, pero bueno, si alguien no lo sabe, justamente lo que hace es que invoca una especie de orbe negro, el cual golpea 3 veces al personaje el que, bueno, el que haya apuntado, y le quita creo que 40 puntos, si no me equivoco. O 20, no estoy segura, pero bueno, hay que tener cuidado porque claro, hace daño 3 veces consecutivas, pero bueno. Veamos si podemos derrotarla en 2 turnos. Bueno, a ver, esto exactamente no tendría que haber pasado. Me mató a Enki, no puede ser. Les juro que yo no sé qué pasa con Enki en mis partidas, que Enki siempre es el bulleado, o sea, el molestado, el que es el saco de boxeo al acabado. A ver, se imaginarán que esto va a ser un corte nuevamente, les pido perdón, pero es que bueno, no puedo tener solamente 2 miembros en el equipo, la verdad.
bueno, eso fue básicamente la demostración. Vieron que creo que Enki, al igual que Darcy Legard, tenía 90 puntos en su cuerpo de vida. Y con la bruja negra lanzando un ataque de orbe negro, lo mató. Creo que si tuviera su cuerpo al 100% no hubiera pasado, pero bueno, para que vean lo peligroso que puede ser. Así que bueno, tocará hacer un corte y en cuanto estemos acá de nuevo en combate, vuelvo. Les pido perdón, pero ya vuelvo una vez más. Bueno, volví. Estoy acá nuevamente. Y pues bueno, ahora sí vamos a aplicar la misma estrategia, pero esperemos que esta vez funcione. A ver, creo que cometí un error, capaz si no hubiera cambiado la formación justamente hace unos minutos como había hecho inicialmente, no hubiera pasado eso de perder a Enki en combate, pero creo que ahora prefiero con que Dars, que probablemente dé un crítico con la espada oriental purificada, esperemos que lo haga, se centre ella en su brazo izquierdo, que justamente es su brazo que puede invocar pues al ataque de orbe negro, a la habilidad de orbe negro. Por otro lado de Legard, que se centre en su brazo derecho, y Enki también, que se enfoque en su brazo derecho, la cabeza dejamos por último igual. Pues bueno, a ver, creo que fue mejor ahora. Bueno, a ver, en realidad no, porque le provocó o se le causó daño a Legard y lo envenenó también, pero creo que fue bastante mejor de que justamente recibir un ataque de orbe negro, justamente. Que bueno, por cierto, no sé si vieron que justamente creo que, aunque no sé si se mostró ahora en Enki, encontré hace poquito, ahora cuando recargué, un anillo de espectros, que básicamente es el accesorio que recordemos que le va recuperando en combate 10 puntos de vida justamente a un aliado, si no me equivoco, y se los di a Enki. Digamos que manera de disculpa por justamente... porque siempre todas las cosas terribles le pasan a él, básicamente, por eso. Pero bueno, a ver, ahora justamente hacemos con que Dars golpee su brazo derecho y con eso creo que ya estaría. Creo que ya lo perdería, porque Dars justamente, al igual que Rangval, tanquea demasiado, incluso más que él, creo. Legard por las dos que también la golpea en el brazo derecho y Enki que la golpee en la cabeza. Listo, ya está. A ver, primero que nada... Bueno, a ver, fue serio, casi. O sea, le causó una infección a Legard y lo envenenó. Utilicemos un nivel blanco en Legard. Y también creo que tengo acá... Acá, miren. Una hierba verde en Legard también. Bueno, muy bien. Y ahora sí... Como pueden ver, efectivamente su cuerpo, justamente ahora que la enfrentamos en la gran biblioteca, o sea, en la zona de la gran biblioteca, recordemos que, bueno, capaz ya se dieron cuenta por el ambiente, pero estamos ubicados en la ciudad de Majambre del presente. Y como la enfrentamos en la gran biblioteca, su cuerpo no desaparece, a diferencia de lo que hubiera pasado si lo hubiéramos enfrentado en los niveles del sótano cerca de la entrada de las mazmorras del miedo y el hambre. Así que aprovechamos y recolectamos su alma. ¿Puedes usar una piedra de alma aquí? ¿Sí o no? Sí. Un alma de bruja negra perdida se acerca a ti. Muy bien. La monstruosidad ha caído. Golpearla, revisarla, irse. ¿Vamos a revisarla? La bruja negra no tiene nada de valor. Bueno, a ver, en realidad tenía sí, que era su alma justamente. Y obviamente se la voy a equipar a Dars. Acá está, miren, alma de la bruja negra. El alma de la bruja negra otorga su dueño poderes ocultos que envenenan al oponente. Eso quiere decir que Dars ahora va a estar más roto de lo que estaba antes. O sea, ustedes imagínense. Ella no solamente tiene... Perdón, acá no. La espada oriental purificada que era del pobre de Rangval que ahora está muerto. Que justamente... Si ella está 100% recuperada, creo que da buenos golpes críticos, al igual que Rangval, ya que ella es un personaje ofensivo que tanquea demasiado. Sino que ahora ya cada vez que golpee también puede envenenar. Es tremendo. Se lo damos a ella, evidentemente. Y bueno, creo que ya estaría en realidad. Y pues bueno, ahora creo que ya se vendría, creo que ahora sí, si no me equivoco, ya el último corte, antes de que podamos acceder justamente hasta el templo dorado, eso espero. Les pido perdón por tantos cortes, pero bueno, como son cositas nuevas que no se mostraron anteriormente, yo decido como que verlas con ustedes, o sea, mostrarlas y verlas con ustedes. Y por si se lo preguntan, Legard está con su mente tan recuperada porque él tiene equipado una piedra del hechicero que por suerte me pareció, creo que por ahí justamente, creo que en una caja o en un barril. Y Enki tiene justamente un anillo de espectros. Y bueno, Dars obviamente tiene pues el alma de la bruja negra.
Pero bueno, en fin, ahora sí, corto. Y posiblemente ya en el próximo, digamos que en la próxima vuelta, sí o sí, estemos a los pies de entrar al Templo Dorado y enfrentarnos pues a uno de los jefes de esta parte. De estos finales, mejor dicho. Así que pues, ahora sí, ya vuelvo. Bueno, volví. Estoy acá nuevamente. Bueno, ahora sí, básicamente les puedo prometer que ya faltan literalmente solo 2 pasos antes de que nos dirijamos pues hasta el Templo Dorado. Ya tengo las almas bueno, acá están. El alma del atormentado. El alma de... Creo que este es el alma de Valtail, si no me equivoco. Y la alma iluminada, que creo que es la de Nilvan, si no me equivoco. Sí, creo que este es el alma de Nilvan, pero bueno, en fin. Lo importante es que ya tengo las 3 almas necesarias para que justamente podamos acceder al Templo Dorado. Pero justamente quiero hacer un par de últimas cositas antes de, bueno, de hacerlo. La primera es que le demos a Dars capaz nuevas habilidades. Tengo también acá en el inventario, que no lo mostré, pero tengo. Bueno, tengo por acá. Bueno, se supone. Ahora no encuentro. Esperen un poquito, por favor. Tengo por acá... Acá. Lo había repasado. Tengo acá exactamente 4 almas menores que estuve recolectando hoy de diversos enemigos que estuve derrotando por los mapas, las cuales vamos a utilizar, no estoy seguro si utilizaremos las 4 o solamente 2, para justamente completar el tema de las habilidades de Dars. Así que pues vamos. Tenemos que ir hasta la mesa del hexágono que se encuentra acá. La mesa hexagonal se encuentra aquí de manera inquietante. ¿Usar el hexágono? Perfecto, muy bien. Impecable. Creo que solamente vamos a utilizar 2 nada más. Porque justamente, si recordamos, acá, el alma del infinito, yo creo que ya les comenté en partes anteriores, es el alma de, justamente de, pues de Cajara. Que bueno, justamente, a pesar de que sea el alma de Cajara, Dars tiene esta habilidad porque creo que es algo, digamos que algo que todos los personajes pueden tener, si no me equivoco. Pero bueno, en fin. Y justamente como leímos creo que al principio de... Bueno, cuando estábamos viendo la historia de Dars, Dars tiene el alma de la dominación. Que justamente estas son las habilidades que Dars ya tiene. La primera es counter. Y la otra es postura rápida. Justamente tenemos que hacer con que Dars... Bueno, no tenemos. Yo quiero hacer con que Dars aprenda esta habilidad, postura defensiva. Usar alma menor y aprender postura defensiva. Sí, no, sí. La habilidad de postura defensiva se ha grabado en tu cabeza. Perfecto. Y justamente esta otra habilidad llamada barrido de piernas, que justamente, si no me equivoco, creo que es la habilidad que tiene ya Legard. Pero bueno, me gustaría que Dars también aprendiera. ¿Usar alma menor y aprender barrido de piernas? ¿Sí o no? Pues sí. La habilidad de barrido de piernas se ha grabado en tu cabeza. Perfecto. Ya tenemos todas las habilidades del alma de Dars. Justamente mi plan para esta parte también, o sea, para estos finales, era hacer con que Dars aprendiera esta habilidad ganando afinidad con Sylvian, susurros curativos. Pero si no me equivoco, creo que esta habilidad me salió en un pergamino, creo, y ahí yo aproveché de una y hice con que justamente Dars la aprendiera. Así que justamente Dars tiene esta habilidad que pertenece justamente al ramo de habilidades de Sylvian, que justamente, como su nombre indica, creo que cura cierto porcentaje de, bueno, del cuerpo de los personajes durante el combate. Y pues bueno, ya estaría. Nos quedan 2 almas menores, pero creo que no la voy a utilizar. A ver, capaz... Maldecir equipamiento. ¿Qué arma quieres maldecir? Tienes 2 almas menores. Pues podría maldecir una que requiera justamente 2 almas menores. Capaz. Espada corta. Esta no la tengo. Mazo de hierro. Esta no la tengo. Esta no la tengo tampoco. Esta tampoco. O sea, esta sí la tengo, pero requiere 2 almas menores. Esta no la tengo. Me faltan unas cuantas que no obtuve, la verdad. Y después tenemos la lanza de hierro que requiere de 2. Yo me imagino que si maldecimos un equipamiento, este lo convierte en más fuerte, ¿no? Porque, a ver, sería más o menos la lógica de la espada oriental. La espada oriental, en el momento en que derrotamos, pues, digamos que a su antiguo propietario dueño, que se convierte en la espada oriental purificada, creo que se vuelve más, digamos que más efectiva. Así que capaz pasa lo mismo si maldecimos un equipamiento.
Le voy a utilizar porque básicamente nos falta poco y nada para justamente desbloquear los finales, así que hagámoslo. Obtienes una lanza de hierro maldita. Muy bien. ¿Quién la tiene? Justamente será esta. ¿O es otra? Porque veamos, acá hay otra. Acá. Bien, miren. Tiene 100 de ataque, lanza de hierro maldita. Una lanza militar estándar, requiere 2 manos para usar. A ver, capaz se la doy a Enki, capaz. Que Enki tiene un arma bastante, digamos que corriente, un lucero del alba. Capaz le vendría bien justamente. Miren, aunque tengo hasta acá y no me di cuenta, tengo una masa de hierro maldita. Estoy pensando, o sea, ¿en dónde me salió una masa de hierro maldita que yo hasta ahora no me di cuenta? Pero bueno, me sirve. Pues sí, o sea, se la voy a dar a Enki porque le da un ataque de 90. Perfecto. Y capaz la lanza de hierro maldita se la damos a Legar, justamente. Y listo, ya estaría. Pues muy bien. Bueno, ahora sí. Bueno, a ver, quiero ver tema de habilidades de Dars. Esta. Postura de defensa. Una postura de combate especial para prevenir traumas físicos severos. Una habilidad enseñada a todos los escuderos. Si no me equivoco, creo que esta habilidad, como su descripción indica, lo que hace es que, o sea, si hacemos con que Dars la utilice, va a prevenir que ella sufra capaz fracturas en combate. Lo cual no estaría nada mal, la verdad. Y después está barrido de piernas, que bueno, consume 20 puntos de la mente del personaje que lo utilice. Un ataque de arco de gran delicadeza que solo se puede realizar, y bueno, el resto está cortado, pero ya sabemos lo que hace. Básicamente en combate, si lo utilizamos, nos cobra sí 20 puntos de la mente del personaje que lo utilice, pero lo que hace es que corta ambas piernas del enemigo para que así este pues pierda el equilibrio y podamos atacar su cabeza para vencer el combate más rápidamente. Y después está la habilidad que yo quería hacer con que Dars la aprendiera, que bueno, por suerte me salió en un pergamino y bueno, Dars la tiene, que es susurros curativos. Los susurros llevados por la diosa antigua Sylvian curan heridas y lesiones. Creo que nos vendría súper bien también para el tema de los combates, así que ya estaría. Y bueno, justamente otra cosa que probablemente les voy a dejar, digamos que probablemente ahora justamente en este momento les vaya a dejar como que capturas ahí, imágenes, es que justamente también me salió, creo que no es un pergamino, o sea, creo que es un pergamino, sí, de justamente de la historia de Dars. No sé si recuerdan que con Kahara nos había salido el pergamino que, bueno, hablaba de, o sea, que Kahara lo leía y él tenía como que una especie de viaje astral y aprendía la habilidad de robar, si no me equivoco, que hablaba de sus antepasados. Pues justamente me salió también con Dars y creo que le dio la habilidad de Counter, si no me equivoco. Y justamente pues, o sea, yo leí el pergamino, lo leí así para que Dars aprendiera la habilidad y claro, después me acordé que en ese momento yo no estaba grabando y dije, bueno, igual de todas formas saqué captura de cada página justamente para después, en el momento en que vaya a editar, las coloco acá para que ustedes justamente puedan leer si quieren respecto al pasado, pues, digamos de los ancestros de Dars. Y justamente creo que al final aparece la habilidad que, bueno, que Dars obtiene, que si no me equivoco creo que ya la tenía, pero bueno, la gracia es leer cosas nuevas respecto al lore de los personajes, que en este caso es, bueno, el pasado de los ancestros de Dars. Que si no me equivoco también eran caballeros o algo así, estaba interesante. Probablemente ya le dejé la captura ahí y bueno. ¿Qué más? Creo que, bueno, creo que por esta zona es todo. Creo que así estamos bien, así que pues vamos. Tenemos que dirigirnos ahora primero hasta la torre infinita, que quiero guardar la partida. De ahí nos tendremos que dirigir hasta el templo del tormento, si no me equivoco. Y de ahí ya iríamos directamente hacia el templo dorado. Me voy a guardar la partida por si llega a pasar algo, si no tengo que hacer todo este proceso nuevamente. Que por cierto, otra cosa que creo que no comenté es que justamente digamos que la imagen, así por así decirlo, de cuando Darcy está durmiendo en una cama, digamos que, por ejemplo, en las camas de justamente de los niveles de prisiones de las mazmorras del miedo y el hambre, justamente es una imagen diferente a la imagen de cuando Kahara está durmiendo, por ejemplo, es distinta, o sea, la posición de dormir de Darcy, lo cual me parece un muy lindo detalle porque simplemente pudieron haber, digamos que imitado la posición de dormir de Darcy inspirada pues en la de Kahara, pero no, Darcy tiene como que su única, digamos que su imagen, o sea, su postura de dormir única, que capaz, si me acuerdo capaz, y si lo logro hacer capaz, le dejo justamente ahora ahí
en un rinconcito algo, una imagen de cómo se ve Darks pues durmiendo en una, justamente en una de las camas de, bueno, en una cama aleatoria que me haya encontrado por ahí. Que no sea esta justamente, porque creo que en esta de la Torre Infinita es prácticamente igual, solo que con el sprite de Darcy por otras camas así, digamos que más, digamos que por niveles de mazmorras es distinto. Capaz lo deja ahí y ustedes lo ven. Pero ahora sí, vamos a guardar. Capaz acá nomás en el archivo 16. Bueno, se me apagó la antorcha. Encendemos otra. Pues no tengo que fabricar más. No hay problema, fabricamos un par más capaz. Y bueno, temas de en esta partida, temas de, bueno, de crafteo, puedo hacer pues las antorchas, lo básico de siempre. Un vial turbio, viales blancos, un vial morado, viales explosivos. Y ya está. Creo que justamente... Pues ya está, sí, pensé que tenía, digamos que podía hacer alguno, pero no, por ahora no. Me faltan ciertos ingredientes, creo. Y justamente también me salió, creo que ya lo leímos anteriormente en partidas anteriores y por eso no lo mostré. También me apareció y también leí el manual del asesino, si no me equivoco, el cual pues básicamente enseña al personaje con el que estés jugando a justamente a crear armaduras con las pieles de los enemigos. Por ejemplo, esta armadura de acá que no la puedo hacer porque, bueno, en esta parte creo que la primera vez que jugué sí me dediqué bastante a construir, o sea, mejor dicho, a recolectar pieles de enemigos, pero justamente nunca me había salido, creo que el manual del asesino, así que no sabía cómo, o sea, justamente mi personaje, en este caso era Cajara, no sabía cómo crear armaduras en base a las pieles, pero ahora justamente sé cómo, o sea, Cajara, en este caso, perdón, Darks, sabe cómo crear armaduras en base a pieles de enemigos, pero me faltan las pieles justamente. Si no me equivoco, esta acá requiere una piel pálida, que creo que es la piel de, o perdón, sería la armadura de un ghoul. Esta pues es bastante obvia, requiere la piel de guardia, así que básicamente una armadura hecha con la piel pues de guardias. Y esta requiere pelaje del señor de las moscas, básicamente es una armadura de, justamente utilizando el pelaje del señor de las moscas. Esta que está interesante, pero básicamente como me faltan pieles, tampoco pienso ir a recolectarlas, la verdad. Y ya estaría. Bueno, muy bien. Encendemos la antorcha. Y vamos a utilizar de nuevo un portal de sangre hasta Gran Biblioteca. Perfecto. Bajamos por acá. Y vamos a ubicarnos en la ciudad de Majambre del... Bueno, en realidad no. Tomamos esto. Recoges una hierba azul. Creo que tenemos que estar ubicados. Ya les explico. Vamos a ir a recoger. Justamente cuando derrotamos al atormentado. Sí viajamos a la ciudad de Majambre de... Pues del presente. Luego de derrotar al atormentado justamente. En su templo. Creo que nos queda una habilidad que podemos recolectar de este, que si no me equivoco creo que es la habilidad llamada Cadenas de Tormento. Eso lo estuve leyendo por ahí y bueno, me da curiosidad pues tomar justamente pues esta habilidad que pues el atormentado nos deja, o que vamos a tomar así simplemente por tomarla, y ver qué tal está. Tenemos que estar ubicados en la ciudad de Majambre del presente. Cuidado, no me vio perfecto. ¡Pues no! Bueno, a ver, acá tenemos al ángel blanco. Me está apareciendo en el mapa porque justamente... Ya que a ver, si aún tuviéramos a Rangval en el equipo, yo con gusto recolectaría el alma del ángel blanco como ya hice en partidas anteriores, pero como justamente por culpa de alguien, que no quiero decir quién es, que está en el medio del sándwich, alguien que básicamente lo necesitaba vivo y no podía permitir que Rangval le arrancara la cabeza, tenía que estar vivo para ambos finales, pues lamentablemente perdimos a Rangval. Y pues bueno, creo que no voy a recolectar el alma del ángel blanco en realidad, porque bueno, yo lo iba a recolectar más, como dije anteriormente, más por tema de dársela a Rangval, porque ya era como que una costumbre, y me servía que justamente Rangval junto a Dars, o sea, ustedes imagínense, íbamos a tener a Dars y a Rangval los dos con un turno extra. O sea, creo que cualquier jefe que se nos interpusiera en el camino iba a ser derrotado fácilmente, o sea, creo que, no sé, en muchos menos turnos, pero lamentablemente Rangval ya no está, así que bueno, lamentablemente pues para esta partida, para estos finales, ya no me interesa recolectar pues el alma del ángel blanco. Así que Dars, por favor, corre. Veamos, por las dudas ustedes ataquen al corazón, porque tengo entendido que si le golpeamos al corazón del ángel blanco, como está evidentemente muy expuesto, si lo golpeamos, aunque sea una vez, ya sea justamente Legard o Enki, que creo que lo golpearían fuerte porque ambos tienen equipamiento maldito,
lo mataríamos de un golpe y ya si lo matamos por casualidad, ahí sí recojo su alma porque de igual manera es útil y se la daría pues a Enki. A Enki, o sea, no se la daría a Legar por nada en el mundo. Legar, no te la mereces, no te la daría a vos, se la daría a Enki, justamente. Pero evidentemente si eso no pasa, si Dars logra escapar, logra correr el combate, pues simplemente evitamos al ángel blanco y ya está. No valdría la pena el esfuerzo tratar de conseguir pues el alma del ángel blanco, que puede parecer fácil pero puede llegar a ser complicado porque bueno, miren las tremendas cuchillas que tiene justamente este enemigo, el ángel blanco en sus brazos. Así que pues veamos qué pasa. Bueno, me salió mal. Pues bien, Enki. Muy bien. Ay, no, Enki, no puede ser. El ángel blanco ha caído. No tengo piedra de alma, no puede ser. Qué boba que soy, no puede ser, claro. Yo me gasté 4 piedras de alma para obtener 4 almas menores y solamente gasté 2 en Dars. Y claro, como son almas menores, no pueden ser consideradas piedras de alma y no puedo recolectar el alma del ángel blanco. No puede ser, qué desperdicio me acabo de mandar. Y que yo me acuerde no hay ninguna... O sea, al menos que me haya salido ninguna piedra de alma más por acá. ¡Qué horror! El ángel blanco no tiene nada de valor. Tiene sí su alma y no la puedo tomar. Es que yo me voy. Yo no puedo creer que... Tremendo fail que me acabo de mandar. No puede ser... Todavía que... Ojo, esto no lo dije, pero creo que ya lo saben. Creo que en el momento dado en su pasado lo dije, pero... El corazón del ángel blanco, al estar tan expuesto, creo que tiene altos puntos de evasión. Es extremadamente difícil de golpear. Sus extremidades se mueven de forma errática. Bueno, ahora vamos a derrotar. Como estaba diciendo. Perfecto. Bueno, creo que pudieron ver ahí como Dars llegó a envenenar al escarabajo justamente porque bueno, justamente ella tiene equipada pues el alma de la bruja negra. Que bueno, que también creo que no lo comenté hasta ahora, pero al menos en los combates que yo hice así de manera aleatoria, justamente Dars, bueno, si Dars no llega a fallar un ataque de manera normal, digamos, sea cual sea el arma que yo tenga equipada, sea un golpe débil, un golpe normal o un crítico, ella sí o sí envenena. Es tremendo. Creo que fue la mejor elección de mi vida hacer con que Dars, o sea, obtener el alma de la bruja negra y dársela a Dars. Pero bueno. Y bueno, me estoy dando cuenta ahora de que hice algo mal. Bueno, tenemos cositas por recoger acá. Decime que esto es una piedra del alma, por favor. Por favor. Por favor. Encuentras una moneda de la suerte. Bueno, no está tan mal, pero... Yo necesito una piedra de alma ahora, por favor. Bueno, básicamente, bueno, les voy a explicar para que entiendan. Tenemos que ubicarnos primero, fue mi error. Me olvidé por completo. Tenemos que ubicarnos en la ciudad de Majambre del presente primero, porque si no... No, perdón, en la ciudad de Majambre del pasado, porque si no... Hay un tremendo abismo acá y no podemos pasar. Así que vamos, creo que hay un cubo de las profundidades. Perdón, no, un faro de las profundidades por acá cerca, si no me equivoco. Creo que hay uno por acá, creo. Que lo descubrí hace poco. Por acá. Por esta puerta. Hay una araña ahí. Están por todas partes los escarabajos. Tremenda, Dars. Sos tremenda. Acá, miren, perfecto. Utilizar el cubo de las profundidades. Impecable. Volvemos por acá. Y ahora sí, en teoría, podremos pasar hacia el templo del tormento y recoger, pues, la habilidad, supuestamente. Si no me equivoco, creo que la habilidad es cadenas del tormento. Que sí, que era una habilidad que, si recuerdan, el enemigo, el nuevo dios, el atormentado, utilizaba en combate. Que no me acuerdo qué hacía exactamente, pero creo que era muy rota esa habilidad, la verdad. Así que vale la pena tomarla. Venimos por acá, entramos.
Como pueden ver, está todo el tema de, bueno, de la sangre, creo que es, fluyendo por el tema de que, bueno, ya derroté al atormentado. A ver, no quiero que me grites, la verdad. Les juro que yo... Perfecto, no está mirando. No mires. Bueno, a ver. Les pido perdón, cometí otro error. Justamente al cruzar por el abismo allí que estaba en el... Bueno, no abismo, sino que al cruzar... Bueno, sí, la especie de abismo que estaba allí. Nos teníamos que ubicar en la ciudad de Majambre del presente. Justamente ya que, bien, como pudieron ver, estaba allí el cuerpo del atormentado, pero yo intenté interactuar con él y no pudimos. Tenemos que... En realidad creo que no es el cuerpo del atormentado, sino que es el cuerpo de la coraza de... O sea, la cáscara de Dars, que utilizamos para sacrificarla allí, para activar todo el tema del templo del tormento. Acá. Una vez que cruzamos por acá, activamos acá. Volvemos al presente y ahora sí. Ahora sí tiene que estar sí o sí. Ya que estamos en el presente, la sangre se secó. Dejó de fluir y se secó. Pues los... Cuidado, no quiero pelear contra vos. ¿Se podría decir que los esclavos del atormentado ya no están acá? Me da un poco lástima, la verdad. Aunque tienen un grito desagradable y horrible. Acá, miren, ahora sí. Este acá creo que sí es el cuerpo del atormentado. Acá está, miren. El atormentado está acostado aquí, respirando pesadamente. Parece que el tiempo lo ha desgastado. Su cuerpo está reseco y marchito. Ya no parece capaz de hacer nada más. Aferrándose desesperadamente a sus últimos alientos. Acá, miren. El atormentado te transmite su conocimiento, la magia cadenas de tormento que ha grabado en tu mente. Parece que el tiempo lo ha desgastado, su cuerpo está reseco y marchito. Se apagó la antorcha. Aferrándose desesperadamente a sus últimos alientos. Es lo mismo. Muy bien, así que Dars tiene otra habilidad. Creo que fue a Dars, no, sí, acá está, miren. 80 de mente le cobra a Dars. Bueno, y me imagino que a cualquier otro personaje, pero 80 de mente. O sea, quiere decir que si Dars está con su mente al 100% y le restamos 80, quedaría con 20 puntos de su mente, ¿no? Es poquísimo. Bueno, a ver, pero creo que es un ataque muy roto. Dice así, cadenas de tormento. Invoca las cadenas que atormentaron a Chambara durante cientos de años. Que bueno, por cierto, si no saben, Chambara, si no me equivoco, que es el que escribió los poemas incluso de un libro que tenemos acá en el inventario, que ya lo revisamos anteriormente y por eso creo que no es necesario verlo ahora. Chambara justamente creo que era pues justamente el atormentado antes de convertirse en justamente el nuevo dios y empezar a denominarse como el atormentado. Justamente era el Chambara. Ese era su nombre, creo que... No sé si era su nombre artístico o era su nombre de cuando él era un humano. No estoy segura, la verdad. Pero cobra 80 puntos de mente, es muchísimo. O sea, yo me imaginaba que sí, que al ser un ataque que obteníamos de un nuevo dios iba a cobrar, no sé, 40, pero 80. Es tremendo. O sea, es un ataque que hay que utilizarlo en emergencias nomás, literalmente. Bueno, a ver, ahora sí. Bueno, me faltan antorchas. Nos vamos. Bien, ahora sí. Vamos a dirigirnos ahora... Miren qué tremenda araña. Dars, corre. Ustedes por las dudas ataquen. Es gracioso porque podemos pasar por arriba de ella. Está bien hecho eso. Bien. A ver, en realidad... Creo que ahora sí voy a hacer un último corte. Ya que bueno, justamente tendría que ir a hacer con que... pues Dars participe tanto en el festín de Grogoroth como en la orgía de Sylvian. Para así establecer, digamos que, bueno, recuperar un poco el tema de saciar el hambre de los personajes y el tema de sus cuerpos. Aunque está bastante recuperado de sus cuerpos, así que bueno. Solo Legard está medio golpeado. Y bueno, de ahí ya guardar la partida. Y ahí sí, sí o sí, ya tendremos que hacer el tema de acceder al Templo Dorado. Y bueno, lo de enfrentarnos pues a este
digamos que creo que primer jefe, justamente de estos finales. Así que bueno, voy a hacer un corte ahora. Básicamente ya hice lo que quería hacer para grabar, digamos de, bueno, obtener las habilidades que faltaba de Darks y bueno, obtener también la habilidad de Cadenas del Tormento, a pesar de que cobra un montón de puntos de mente, la verdad. Pero bueno, hago un pequeño corte, sí que ahora sí es el último. Y cuando vuelva pues, tratamos de acceder al Templo Dorado. Así que bueno pues, ya vuelvo. Bueno, volví, estoy acá nuevamente y bueno, ahora sí, ya estamos en las puertas de entrar pues al Templo Dorado. Y pues bueno, algo que comentarles es que bueno, aprovechando como que mientras que iba para acá y para allá, recuperando los personajes y eso, justamente creo que me crucé con el Crow Mauler, creo, en una zona de, bueno, de las mazmorras. Y dije, voy a aprovechar de justamente de derrotarlo y obtener esta arma, justamente nuevamente la miasma. Ya que creo que la obtuve solamente una vez y dije a ver qué tal le va con los personajes. Y un dato curioso es que justamente yo obtuve la miasma, o sea, derrotamos, bueno, mejor dicho, derroté al Crow Mauler, obtuvimos la llave de, bueno, la llave que tiene el Crow Mauler, accedimos allí en aquella zona donde estaba pues la miasma, en aquella, bueno, en aquel montículo de cadáveres, lo obtuvimos. Y bueno, al principio creo que se le equipé a, justamente a, creo que a Enki, pero después creo que avancé 2 zonas y ahí por probar se le equipé justamente a Legard. Y ojo, no sé si recuerdan que una de las cosas que nos explicaron hace varias partes atrás es que justamente si, no sé, X personaje tiene equipada la miasma por, digamos que zonas específicas, creo que no es en, digamos que en todas las zonas del juego, pero en ciertas y determinadas zonas, como que la miasma empieza a hablar con este personaje, empieza como que, digamos que a inducirle cosas en su mente, en su psiquis, y puede pasar si no tenemos cuidado de justamente no tener equipada la miasma en X personaje, de que X personaje pierda el control y mate a todo el resto del equipo. Y no sé por qué, o sea, creo que es un bug, la única explicación que le veo es que sea un bug, porque yo, por casualidad, luego de desequiparle justamente la miasma a Enki, que creo que se la desequipé incluso porque creo que la miasma trató de empezar a trabajar en la mente de Enki y se la quité enseguida antes de que pasara una catástrofe. Y por probar se le equipé a Legard a ver qué estaba, ya que vi que le daba 122 de ataque, para que si justamente no solo, digamos que Darks tuviera un arma, digamos que rota, sino que Legard también. Y a ver, quiero pensar que esto es un error, quiero pensar que esto es un bug, pero curiosamente la miasma no trabaja, o sea, hasta ahora al menos. Y miren que atravesé bastantes zonas, como que me había olvidado por completo que le había equipado la miasma pues a Legard, y avancé por bastantes zonas de aquí para allá, y hasta ahora la miasma como que no le dio como que mensajes de eso, de inducir en la mente de Legard, de trabajar en su mente para que Legard así matara al resto de los integrantes del equipo. Hasta ahora eso no pasó, lo cual me parece como que a la vez me parece raro, pero a su vez como que estoy aprovechando el bug, creo, porque bueno, de paso se le dejó equipada la misma pues a Legard. Y bueno, pues aprovechando de que la misma aún no trabajó con él en su mente, no lo hizo atacar a nadie aún, se la mantengo conservada a él, no se la pienso quitar. Y que bueno, que pues Legard le dé un buen uso justamente en los combates, principalmente en este que se avecina ahora. Bueno, solamente creo que eso tenía que comentarles, nada más adicional creo. Y pues bueno, ahora sí, vamos. Estatuilla sin nombre, humano. Es cierto que tenemos que derrotarte a vos. Veo que tienes el alma infinita, el alma atormentada y el alma iluminada. Posees todos los ingredientes necesarios para pasar. Como última prueba, te desafiaré. ¿Estás listo? ¿Estoy listo? ¿A qué te refieres con desafiarme? No estoy listo. Estamos listos. Prepárate. Cientos de años sin que nadie pase. Mi mente ya estaba perdida. Te agradezco que me hayas despertado. Ahora vamos a batirnos en duelo hasta la última estatuilla en pie. Perfecto, tenemos combate. Me había olvidado que tenemos combate contra esta estatuilla, pero bueno, creo que no es tan complicada, la verdad. Muy bien, ¿qué ha pasado con que Darks, aprovechando que envenena, que golpee su torso? Que a ver, no tendría mucho sentido que envenena a este enemigo porque es una estatua. Creo que no tiene, digamos que, bueno, una estatuilla no tiene mucha lógica que el veneno tenga efecto en una estatuilla, pero bueno, esperemos que sí, la verdad me servirá mucho. Legard por su parte que golpee en el brazo izquierdo y Enki que golpee en el brazo derecho.
Pues bien, efectivamente, como pueden ver, no falla, o sea, literalmente Darth envenena todo lo que golpea. Y bueno, es perfecto, es ideal. Ahora hacemos con que los tres ataquen el torso capaz. Bueno, seguimos. Ahora Darth en su torso. Miren, me di cuenta de esto, dice sin nombre. Curioso, no tiene nombre la estatuilla. Brazo izquierdo Legar. Brazo derecho Enki. Ya está, perfecto. Avanzamos. Y estamos ahora en el Templo Dorado. Bueno, entrando, accediendo al Templo Dorado. Recuerden que para que pase esta escena de acá, tenemos que estar ubicados en la ciudad de Majambre del pasado. No, perdón, del presente. Me confundo bastante con los nombres. Muy bien. Si no me equivoco, creo que François está por acá. Encuentras una antorcha, perfecto. Acá está él. Él está en modo literalmente señor, pero de milenios de años de edad, creo. François. Acá lo tenemos a él. Bueno, hola, mi bella dama. Si has llegado hasta aquí, debe significar que otro ciclo está por comenzar, ¿verdad? Todo es inútil, ¿sabes? Solo somos marionetas. No existe una verdadera dominación. Se me apaga la antorcha. Así que sí, estoy listo. Toma esta llave, la necesitarás. Retrocede en el tiempo y encontrarás a mi yo más joven. Mátalo y obtendrás lo que buscas. Acá está, obtienes la llave del pasaje del rey. Mátalo si puedes, jaja. Marionetas, ¿de qué estás hablando? ¿Dónde está la diversión en que yo explique todo? Me llevó numerosos ciclos de vida a comprender el gran esquema de las cosas. Permíteme al menos disfrutar de tu ignorancia. Es uno de los últimos placeres que me quedan. Me acabo de llamar de ignorante a Darth, pero bueno. Acá está, miren esto, presten atención. ¿Cómo te puedo matar? Solía ser bastante arrogante. Aprovecha eso en tu beneficio. A ver, dos cosas positivas. La primera es que lo vamos a reaprovechar y ya van a ver por qué, más adelante. Y la segunda es que... Qué bueno que lo reconozcas, François. Creo que uno de los primeros pasos para superar, digamos que defectos propios y... O sea, de cada uno, es reconocerlos, básicamente. Creo que nos queda solamente un diálogo con él y ya pues arrancamos sí con lo de hoy. Digamos con la parte importante entre comillas de hoy, porque todo es importante en realidad, pero bueno, ya me entienden. Acá. ¿Qué son estos sabuesos? Y con estos diálogos creo que ya los vimos todos ya en una parte anterior, pero como fue hace tiempo quiero, digamos que repetirlo para recordar más. He utilizado varias generaciones para crear este magnífico sabueso de guerra. Son unos pequeños bastardos feroces. O sea que François cruza razas de perros y él creó esta raza de sabueso. No me gusta que los tengan enjaulados, la verdad. Pero bueno, ahora sí vamos. Encendemos la antorcha. Vamos por acá primero porque hay objetos. Que por cierto, si recuerdan, lo que François va a hacer ahora, bastante, digamos que malo de su parte, va a soltar a los sabuesos para que nos persigan. Pero enseguida se van si atravesamos la siguiente habitación. Si avanzamos por acá. Ahí. Parece que los sabuesos han renunciado a perseguirte. Pues sí. Si pasan por esta parte de acá justamente, ven que los sabuesos de François los persiguen, solamente entran acá y ya está, los dejan de perseguir. Que por cierto, acá está también, les aviso, el tercer y último órgano de... Bueno, de justamente del dios de las profundidades, pero que justamente para los finales C1 y C2 es totalmente irrelevante, así que no los vamos a destruir, la verdad. Simplemente nos vamos. Y bien, capaz se preguntan, ¿qué tenemos que hacer ahora? Básicamente tenemos que, como François acabó de decir, espero estar pronunciando bien su nombre, perdón si lo pronuncio mal, tenemos que básicamente salir de acá, ubicarnos en la ciudad de Majambre del pasado y entrar nuevamente al Templo Dorado. Y básicamente pelear contra François. O sea, el François del pasado, el François más
joven, digamos. Perfecto. Me estoy debatiendo en realidad si tendría que ir y capaz guardar la partida. Me estoy debatiendo hacer eso, la verdad. Pero a la vez no, ¿saben por qué? Porque este combate creo que va a ser uno de los combates más sencillos de todos los que vamos a tener. Así que creo que simple y sencillamente nos podríamos... Bueno, pues justamente saltar lo de que yo vaya y guarde la partida y los cure. Capaz que no lo hago. La luz se filtra entre las rendijas de la puerta, pero las puertas están selladas y no se mueven. O sea, creo que literalmente este combate que se viene ahora va a ser el combate contra un jefe. Digamos que un jefe importante y va a ser el más fácil de todos, si no me equivoco. Y el motivo del por qué es muy... Bueno, François literalmente ya lo dijo, pero es muy curioso. Hay grabados que parecen representar a los dioses entrando por la puerta, mientras que un ser humano queda fuera. Claro, en plan de que en este lugar, en el Templo Dorado, solamente pueden entrar los dioses, los humanos no. Esa es tu interpretación al menos, ¿está bien? Abrir las puertas, investigar, dejar. Vamos a investigar. Acá miren, también hay un hueco en la puerta con forma de corona de rey, lo que sugiere una posible llave. Vamos a entrar. Usas la llave del pasaje del rey, aunque supuestamente acá solamente pueden entrar los dioses, pero bueno. Templo Dorado. Los mecanismos del templo están a pleno rendimiento. Cuidado, miren, las trampas están a full. Qué bueno que está esto, me encanta. El efecto. No sé qué será la verdad, pero me encanta. ¿Esperamos? Posiblemente puede que me arrepienta de no haber guardado la partida, pero bueno, ahora ya está. Acá está. Muy bien. Tema de hambre, creo que tengo bastante de sobra, literalmente. Inclusive tengo también la carne del Salmon Snake. Vamos a darle carne cocida a todos. La que está un poco golpeada es Dars. Digamos que a Legardia en que yo los recuperé, capaz le doy un... Ya está. Quedamos con 7. El resto está bien, sí. Temas de mentes la vamos llevando, a ver. Equipamientos creo que estamos bien. Espada oriental purificada. Escudo araña. Capucha de malla. Coraza de hierro. Alma de la bruja negra. Perfecto. Legard. Miasma. Un escudo para Legard. Sí, tengo solamente este básico de... Bueno, escudo de madera. Que bueno, puede que sea básico, pero le sube bastante la defensa. De 71 le sube a 76. Es un poco más. Corona de piedra, armaduras de placas, piedra del hechicero. Sí, creo que estaría bien. Y Enki tiene maza de hierro maldita. No sé por qué Enki no puede utilizar la lanza de hierro maldita. En realidad no sé cuál es más efectiva, si la maza de hierro maldita o la lanza de hierro maldita, pero no sé si me hace curioso que Enki no pueda utilizar la otra, sino que tenga que ser esta, la maza de hierro maldita, pero bueno, me sirve igual. Escudo emblema de águila, casco de cuero, chaleco de cuero, anillo de espectros. Creo que estamos bien. Creo que estamos bien. O sea, creo que literalmente, para que se hagan una idea, creo que nos podemos pasar esta pelea sin sufrir daño, para que se hagan una idea. ¡Qué pose! Qué impresionante, o sea, miren el fondo detrás de donde está el trono. Que me recuerda, no sé por qué, justamente al tema de los niveles de la prueba. O del tema del interior, justamente del dios de las profundidades. Bueno, es donde están los niveles de la prueba. Y el trono se ve como que es súper épico y eso. ¿Ves a François, el dominador, sentado en el trono? Tiene una expresión en su rostro que desprecia absolutamente tu mera existencia. Sin motivo aparente, te sientes como un ser humano inferior. Así que finalmente estás aquí. ¿Crees que puedes derrocar mi dominio absoluto? Jaja, ya veremos eso. Acá está. François el dominador se burla de ti. Muy bien.
Les explico, hay una manera extremadamente sencilla de que derrotemos a François sin la necesidad de que justamente perdamos daño, literalmente. ¿Cuál es? Es la siguiente. Vamos a hacer primero con que Dars hable con él. Recordemos lo que nos dijo el François del presente, que él era muy arrogante, que utilicemos eso en su contra. Sin embargo, es clave también que hagamos con que... Bueno, a ver, que hagamos con que... Bueno, mientras justamente Dars habla con François, que mientras tanto Legard y justamente Genki se enfocan en destruir sus brazos. ¿Por qué? Porque justamente por si algo llega a salir mal, François, al igual que el atormentado, tiene como que dos fases de combate, la cual él, digamos que se transforma, o sea, cambia de forma en el momento en que su torso, al igual que el atormentado, recibe suficiente daño. Y pues bueno, otro detalle un poco turbio que agregar es que justamente François es otro de los, digamos que, enemigos de Firanhanger que puede violar, justamente y abusar de tu protagonista, o sea, del personaje que vos tengas, que en este caso sería Dars. Y quiero evitar lo máximo posible que eso pase, ver esa escena, ya que tengo entendido que, bueno, ocurre la escena del abuso, de la violación justamente, pero que no termina el combate. O sea, entonces como que no entiendo cuál es el objetivo de la escena. Capaz de mostrar como que de que François se siente el ser más superior de todos, que él es el dominador total y esas cosas que, bueno, capaz utilizan, digamos que ese recurso de mostrar esa escena en contra del personaje principal que estés controlando para demostrarte eso. Pero bueno, sí, tengo entendido que puede pasar, pero puede pasar únicamente esa escena si François llega a tener los dos brazos. Si le llegamos a arrancar ambos brazos, eso no puede pasar. Así que vamos a tratar de, justamente por las dudas, eliminarle ambos brazos. Por un lado vamos a hacer con que justamente Legard se encargue del brazo izquierdo y Genki se encargue del brazo derecho. Que por cierto, si se preguntan qué ataques realiza François, tengo entendido que con su, digamos que con su... Bueno, justamente con su brazo que tiene la espada puede realizar ataques que cortan extremidades de los personajes. Con su mano que está vacía no estoy segura de qué pueda hacer. Creo que lo leí pero ahora no recuerdo. Creo que puede invocar un ataque si no me equivoco. Y bueno, en el momento en que justamente que cambie, digamos que a su segunda fase que cambie de forma, si aún conserva ambos brazos, en determinado momento va a haber un ataque de lanzamiento de moneda, el cual, si llegas a fallar, digamos que François va a tomar a tu personaje y va a abusar de él, literalmente. Pero bueno, tratemos de evitar eso. Y acá está lo clave. Intenta razonar con François. ¿Cuál es tu origen? Espera, no tenemos que pelear. Por favor, no. O escuchen esto. Prepárate para morir como un gusano. Le decimos esto. Estoy más allá de la vida y la muerte. Estoy más cerca de los dioses de lo que nadie ha estado nunca. Bueno, esto es lo más cerca que puedes estar. Es tu final. Esta segunda opción, que es la clave también, que dice: por supuesto que estás cerca de los dioses. Yo soy uno. O puntos suspensivos. Recordemos, tenemos que golpear, digamos que el orgullo, el ego de François. Así que le tenemos que decir esto. Ni en 1.000.000 de años. Reconozco una comadreja cuando la veo. No tienes agallas, no tienes huevos, no eres nada para mí. Amigos, si vos supieras la macropaliza que Dars y el resto te van a dar ahora, aunque Dars no tenga huevos, la macropaliza que yo te va a dar ahora junto al resto del equipo. Serás una extensión de mi dominio una vez que me incline sobre tu torso muerto. ¡Qué asco! Sos asqueroso, no sé si sos peor que el Pocket Cat o igual que Valtail, pero... ¿por qué todos los dioses de Firanhanger están todos como que mal de la cabeza? Pero bueno, en fin. Bueno, tenemos acá estas siguientes opciones. Los otros dioses están muertos. ¿A quién dominas? O no eres más que un títere en el gran esquema de las cosas. ¿Le decimos esto? Shh, un títere. ¿Un títere de quién? ¿Ves hilos atados a mis brazos? ¿Ves un titiritero en alguna parte? No queda nadie más que yo. Bien, entonces, ¿quién es el que me controla? ¿Por qué no revelas este conocimiento secreto tuyo? Y acá está la última clave. ¿Qué poco sabes realmente? O yo soy el verdadero titiritero. A ver, a mí personalmente, si fuera yo, creo que le diría esta segunda opción. Suena como que mucho más tentadora. Y siento que golpearía bastante más el ego de... bueno, el ego y el orgullo de... justamente de François, ya que Dars le estaría diciendo que ella es la verdadera titiritera, que ella lo domina a él. Pero bueno, me gusta mucho más esta segunda opción, pero para que digamos que la secuencia de diálogo funcione tenemos que decirle esta primera.
Que bueno, básicamente también golpea bastante el ego de François, ya que literalmente Dars lo está llamando de ignorante, lo está llamando de... bueno, de que no sabe nada literalmente. Así que le decimos esto. Que poco sabes realmente. ¿Qué? Bah, no sabes nada. ¿Crees que caería en tu molesto dictamen? Pues François, pues amigo, lamento decirte que, sin saberlo, ya lo hiciste. Acá está, miren. François parece estar en un estado de agitación mental. Todavía no lo has dicho. Tengo mucha curiosidad sobre quién exactamente crees que me controla. Por favor, compláceme con tus ridículas afirmaciones. Y como pueden ver, François, por estar tan ardido de la cabeza, no ataca. Ya está. Ahora hacemos con que Dars utilice ataque rápido para que tenga un turno extra. Legar que sigue golpeando su brazo izquierdo y Enki que sigue golpeando su brazo derecho. Todavía estoy esperando. ¿Quién crees que está por encima de mí? Acá, miren, ¿por qué no me respondes? En el momento en que François le diga esto a ustedes, justamente a sus personajes, ¿por qué no me respondes? Acá es el momento de que hagamos la secuencia de diálogo nuevamente. Bueno, tenemos ahora no justamente porque es el turno extra de Dars, pero si no tienen turno extra, inmediatamente hagan con que Dars hable nuevamente con François. Pero claro, como tenemos el turno extra de Dars, podemos atacar. Voy a aprovechar y voy a envenenar su torso. Y bueno, como pueden ver, básicamente creo que no lo mostré antes, pero el ataque rápido lo que hace es que le aumenta la velocidad a Dars y con eso ya obtiene su turno extra. Ahora sí estamos en el turno normal de personajes. Aplicamos la misma técnica, hablar, Legar brazo izquierdo, François, bueno, perdón, no, François que estoy diciendo, Enki brazo derecho. Y básicamente con esto pueden ganar el combate contra François sin recibir absolutamente nada de daño. François, gracias a que, digamos que es muy egocéntrico y muy orgulloso, una vez que golpeamos su ego y su orgullo, se vuelve literalmente de los nuevos dioses el más fácil de derrotar. Prepárate para morir como un gusano. Por supuesto que se acerca de los dioses, yo soy uno. No es más que un títere en el gran esquema de las cosas. Qué poco sabes realmente. ¿Crees que caería en tu molesto dictamen? François, ya es la segunda vez en la que lo haces. François parece estar en un estado de agitación mental. Es que creo que incluso le saldría... O sea, a François... Sé que es imposible, pero creo que en esta situación le estaría saliendo uno por las orejas. Todavía no lo has dicho. Tengo mucha curiosidad sobre quién exactamente crees que me controla. Por favor, compláceme con tus ridículas afirmaciones. Turno extra de Dars, aprovechamos y le quitamos su brazo derecho. Que también, por cierto, miren lo bueno que es el tema de darle el alma de la bruja negra, que creo que es la mejor alma de todos, la verdad, de los enemigos, digamos que boss opcionales que podemos obtener, porque miren, Dars no solamente puede envenenar el torso del enemigo, sino que el resto de partes de su cuerpo también. Es como que una acción en cadena, es tremendo. Bueno, a ver, en este turno vamos a aprovechar para seguir golpeando, ya que él no dijo aún ¿por qué no me respondes? Así que hagamos con que, bueno, Dars golpee su brazo derecho. Capaz o con que todos carguen contra el brazo derecho para eliminarlo de una vez. Acá, ¿por qué no me respondes? ¿Lo mismo? Acá cambió de forma, como pueden ver. Me encanta porque se ríe siendo que está perdiendo el combate, pero bueno. Y como pueden ver, lo que está bueno también es que justamente el estado que le aplicamos de envenenamiento no se desvanece, lo cual es perfecto. Estas son las visiones del verdadero majambre. Los he visto, lo que significa que existen. Debo estar cerca de ellos. Solo 100 años más o menos y ascenderé de verdad. No puedo estar detenido ahora.
Pues te comunico que vas a ser detenido. Turno extra de Dars, aprovechamos. Golpeamos su torso. Bien, ahora sí, misma secuencia. Pasa exactamente lo mismo, o sea, no se preocupen. Cuando él cambie de forma pueden seguir utilizando la misma técnica de hablar. Y así por todo el combate. Y miren, todos los personajes están con sus cuerpos, digamos que con 100% de, bueno, de salud. Porque con esta, digamos que estrategia, digamos que justamente François se arde tanto la cabeza que no golpea literalmente. Capaz ahora hago con que Legard y Enki se concentren en sus piernas. Capaz Legard a la pierna izquierda y Enki a la pierna derecha. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Acá miren, si sus extremidades, François es vulnerable. Por cierto, me olvidé de comentar, si ustedes por casualidad entran en combate en contra de François, jamás intenten apuntar a su cabeza, aunque ustedes crean que con esto de los diálogos, como que él no ataca. Que es cierto que él no ataca, con la estrategia de golpear su ego y su orgullo. No apunten a su cabeza, ya que bueno, por lo que estuve investigando, François tiene digamos que un número casi prácticamente infinito. La verdad no sé cuál valor exacto, pero me imagino que debe ser entre 4000 o más de 4000 de puntos de HP en su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? De que a pesar de que en Firehanger nos enseñan de que la cabeza de los... justamente de que la cabeza de los enemigos como que es su punto débil y todo eso, con François pasa lo contrario. Si ustedes se ubican... Perdón, si ustedes se concentran únicamente en golpear la cabeza de François, van a ver que el combate se va a hacer extremadamente largo y extenso. Por eso les recomiendo que se concentren primero en sus brazos, luego en sus piernas y después en su torso. Principalmente los brazos primeros para así evitar la escena de la violación en contra de su personaje. Y después ya, se encargan de las piernas y del torso y ya estaría. Y justamente también tengo entendido que François es inmune a la decapitación, así que bueno, digamos que de que bueno, de todas sus digamos que debilidades, la cabeza como que no lo es. Es literalmente su punto más fuerte. Pero creo que con un golpe más de Dars, si da un crítico hacia el torso ya estaría. Y también otra cosa que tengo entendido, pero que yo no lo puedo hacer creo, es que podemos robarle en combate 10 monedas de plata. Tengo entendido. Pero bueno, yo no lo puedo hacer porque justamente Dars no cuenta con la habilidad de... justamente de robar como lo hacía Cajara justamente, así que no. Creo que justamente en este turno me tocaba hablar, creo. Me distraje hablando mucho, perdón, y no me acuerdo si ahora tenía que hablar con él o no. Supongo que sí. Y bueno, por parte de ustedes golpeen su torso. Creo que me equivoqué, o sea, creo que tenía este último turno ahora para atacar normalmente con los tres y ya en este recién aplicarlo de hablar. Así que capaz ahora si Dars no lo derrota con un golpe más en su torso, tengo que aplicar nuevamente lo de hablar. Les pido perdón, fue una distracción de mi parte. Bueno, no porque ya lo derrotamos. François es literalmente, creo que... bueno, literalmente de los nuevos dioses, el único que nos faltaba por, digamos que enfrentarnos a él, y el más fácil de todos, literalmente. François el dominador muere. Has demostrado tu dominio sobre este anciano, quien desesperadamente intentó mantenerse al día con los tiempos. Vamos, que François era justamente un anciano que trataba de mantenerse actualizado. Que sí, que los ancianos pueden mantenerse actualizados, pero en el caso de François, él no pudo.
Con la caída de François el Dominador, también se derrumba el orden que los nuevos dioses se mantenían. Claro, porque en teoría están los 4 muertos, se supone, ¿no? O sea, derrotamos a Valtail, está muerto. Derrotamos al Atormentado, está muerto. Ahora François. Entonces se supone que Nilvan también está muerta. ¿Pero por qué? ¿Será que ella se... ¿O será que ella murió cuando tuvo a la niña? Puede ser, no tengo idea la verdad, pero bueno. Son hipótesis nada más. Los vestigios de su reinado son rápidamente olvidados. Obtienes el alma dominante contigo. Perfecto. François el Dominador ha muerto. Bueno, a ver. Miren, o sea, creo que es el primer combate de todo Firanhanger en el cual mis personajes están los 3. Bueno, tendría que estar los 4 si Rangval estuviera vivo, pero bueno. Los 3 están con sus cuerpos al 100% sin recibir absolutamente nada de daño. Es increíble. Es increíble, la verdad. François, la verdad que, bueno, tendremos que darles las gracias justamente al François del presente que dijo, literalmente dijo: mira, es que yo cuando era joven era muy arrogante, era muy egocéntrico y vos usa eso en mi contra. Lo hicimos y ya está, derrotado. Muy bien. Les explico. Para continuar justamente hacia el camino de... que nos falta prácticamente nada, creo, de los finales C1 y C2, tengo entendido que tenemos que justamente hacer con que Dars se siente en este trono. Y ahí creo que avanzaríamos más cerca de los finales. Pero, justamente, creo que yo dije al principio del video que capaz esta parte, o sea, estos finales del C1 y C2, capaz lo voy a dividir en 2 partes porque creo que esta parte ya se hizo demasiado larga. Y creo que se extendería aún más porque, bueno, de aquí para adelante yo no sé absolutamente nada de qué va a pasar. O sea, no sé de qué, justamente qué jefe final nos vamos a enfrentar, porque justamente evité spoilearme respecto a eso. Así que bueno, de acá adelante no sé qué va a pasar y capaz me tomo su tiempo en realizar, no sé, capaz ciertas acciones que me manden a hacer justamente. Así que por ese mismo motivo, vamos a volver a la Torre del Infinito. Yo guardo la partida. Uy. Cuidado las trampas. Curioso, yo pensaba ya que... Bueno, ya que justamente de que... Bueno, François ahora está muerto, de que las trampas iban a desactivar, pero no. Estamos en Firanhanger, creo que era muy obvio que eso no iba a pasar. ¿Qué hay acá, por cierto? Curioso, no están las jaulas con los sabuesos. Bueno, creo que es un poco obvio porque si no estarían ladrando. Y miren, otra cosa que van a ver ahora es que justamente el Pocket Cat no está acá. Bueno, a ver, creo que tendría que estar ubicado en la ciudad de Majambre del pasado. Del presente, perdón. Pero miren, ¿vieron? Ya que no tenemos a la niña en el equipo, el Pocket Cat no aparece acá, en esta parte de acá. Lo cual como que nos confirma la hipótesis de que el Pocket Cat justamente venía siguiendo a los personajes todo el tiempo, con el único objetivo de convencerlos de que justamente le entregásemos a la niña, cosa que yo no hice. Bueno, a ver, no quería pelear contra ustedes, pero bueno. Dars es tremenda. Tanquea demasiado. Bueno, ahora falló. Ya está. Perfecto. Dars es tremenda, o sea, con la espada oriental purificada y con el alma de la bruja negra es que ella tanquea demasiado. Y eso que... O sea, creo que literalmente el alma de la bruja negra es la mejor alma hasta ahora. Y miren que también me gustaba mucho el alma del Salmon Snake. Creo que mis favoritas son justamente el alma del Salmon Snake y el alma de la bruja negra. Es tremendo. Es tremendo lo que ayuda. Vamos a guardar. Capaz guardamos acá en el archivo 16. Muy bien, y ahora sí, creo que esta parte de Firanhanger se podría ir quedando por acá. No se preocupen, ya para la siguiente parte sí o sí desbloqueamos los finales C1 y C2, pero creo que para esta parte ya fue demasiado. Creo que yo podría perfectamente hacer creo que los 2 finales acá, pero creo que se extendería demasiado, la verdad. Pero bueno, ya para la siguiente parte haremos con que Dars pues se siente en el trono.
que no sé qué pasaría ahí, la verdad, porque se supone que los que se sientan en ese trono como que ascienden y se convierten en unos dioses. Capaz Darth le pasa eso. Aunque a ver, personalmente, tengo el presentimiento de que alguien, que su nombre empieza con L y termina con Egart, tengo la impresión que ese alguien va a querer sentarse en el trono en lugar de Darth. No sé por qué. Porque bueno, creo que no nos falta explorar, creo que literalmente nada respecto a Mahambre, así que si Legard no está buscando esto, no sé qué podría estar buscando, la verdad. Y bueno, creo que también, como pudieron ver, la misma justamente no trató de dominar la mente de Legard, ¿no? Curioso. Como que no trató de influenciar en su mente. Lo cual para mí es buenísimo, es mejor aún, pero curioso, la verdad. Bueno, ahora sí, capaz volvemos al menú principal. Al menú, cancelar al menú. Muy bien, creo que esta parte de Fear and Hunger está quedando por acá. Creo que ya lo dije anteriormente, pero bueno. Y pues bien, antes de acabar, creo que ahora sí tendría que tocar el tema que dije que iba a tocar justamente al principio del video en la intro. Justamente, ¿cómo va a ser el tema de, digamos que, el tema de subir videos al canal ahora, a partir de ahora de que, bueno, de que comencé a estudiar una carrera? Justamente, pues yo estoy planeando que el banner del canal lo voy a modificar, ya que muy seguramente, ya les aviso, los videos que yo sí o sí no deje de subir, que van a ser, digamos que el día que no va a cambiar, que va a ser sí o sí, sean los días domingos. Ojo, les aviso que puede pasar que capaz algún domingo yo no puedo subir, digamos que videos porque justamente tuve que estar estudiando, o capaz porque tuve que ir a la casa de alguna compañera o compañero a estudiar. Pero aparte de eso, digamos que los días domingos van a ser, digamos que por así decirlo, los días asegurados de que yo voy a subir videos. Así que eso pueden tenerlo más o menos en cuenta. Por otra parte, justamente capaz el día de la semana que capaz yo no subo videos, muy probablemente, o capaz subo una semana sí, una semana dos, o cada 2 semanas, sean los días miércoles. ¿Por qué? Porque justamente me queda atravesado pues justamente con los días de clase. Y ahí tengo que ver si me da tiempo de justamente subirlo y todo eso a tiempo. Pero aparte de eso, creo que sería más o menos así. Igual en el banner, muy probablemente yo lo vaya a modificar y vaya a quedar, digamos que, la nueva rutina, por así decirlo. Igual pues, justamente este video creo que yo lo dije al principio de, bueno, en la intro, creo que lo van a estar viendo el día miércoles 27 de marzo. Y justamente del día miércoles 27 de marzo hasta el domingo, que no sé qué fecha es sinceramente, pero hasta este domingo, justamente van a tener, creo que si no me equivoco, si todo sale bien, un video diario. A ver, sé que en realidad no es una manera, digamos que 100% buena de recompensar la cantidad de días que estuve ausente, pero considero que es algo, al menos que puedo hacer justamente para compensarlos a ustedes. Así que bueno, del día miércoles 27 de marzo hasta el domingo, creo que van a tener un video diario. Ahí ya después tendrían un video sí o sí asegurado los días domingos, y ya después los días miércoles yo veo si puedo o no. De igual forma, si justamente yo tengo, digamos que más vacaciones, que tengo ya por julio recién si no me equivoco, o capaz tengo un día que no tengo clase o tengo feriado o algo, justamente, nacional, justamente ahí yo aprovecharé también para subir videos, de eso no se preocupen. Pero bueno, dejando eso de lado, les pido perdón una vez más, no saben justamente lo preocupada que yo estaba, me alegra, digamos, que no se hayan apartado de mí, que sigan acá apoyándome, sepan que los quiero mucho y bueno, que no se preocupen que los videos en el canal no se van a terminar. Y muy bien, creo que ahora sí esta parte de Fear and Hunger se quedando por acá. Ya para la siguiente parte desbloquearíamos sí o sí los finales C1 y C2 y veremos qué pasa, porque bueno, justamente de aquí en adelante yo no tengo idea de qué va a ocurrir. Así que bueno, espero que pasen bien y adiós.